to find the middle of the end of the year. Right. Yeah, that's right. So now we're waiting for Elena is the only person, and Monica. Elena and Monica. Another Monica. No, I'm your Monica. And Clara. Here I am. That is here. Oh yeah, there I think. Oh, we're just waiting for Elena to come in from Russia. But she's the third presenter. I'll be first, and then we have Clara and Sandra. And then we have Elena and Monica and then again, because I'll be doing the intro to the book. But it's good to see faces, right? Good to meet one another. I had seen some of you at the meeting. Sandra's here. Hi, Sandra. I had seen some of you at the meetings. Yes, if it works, just in case I sent it to you, but if it works, it's okay. I do have a little light in the modem that is not showing, but up to now, apparently everything is working. Okay. Because I don't know how much better mine is than yours. If you would rather show it yourself, that's fine. I think it's easy for you to do it, for each person to do it, because it's themselves. Yes, well, I just got a message that says your internet connection is unstable, so. Okay. Can you guys see your light correctly? Yes. Your incredible innocent. Your menu. It's like a menu. It's a PDF. Now do you see it? Yes, now I see the PowerPoint. Right, okay. Yeah. ¿Cómo que? Alguien habló en español. Arnaldo, ¿qué dijiste? All right, it's 6:01. Sí, bueno, sabe que estamos todos los las presentadores menos uno. Aquí viene alguien. Ya estamos iniciando, profe, ya podemos empezar. Ya se está presentando en las redes sociales. Muchas gracias. Bienvenidas. Thank you very much. I would like to welcome everyone to this second panel of the book series called Teaching English in Global Contexts. I'm Dr. Susan Spacini from the University of Alabama at Birmingham. My participation in this book was as a Fulbright scholar. So for today, I will be presenting the first chapter of the book. Then we will have Clara Onatra and Sandra Palencia presenting their chapter. Then Elena Krikova presenting her chapter. Then Monica Gandolfo. And then I'll be presenting another chapter. So for this one here, on the first chapter is an introduction to the book that Dr. Valentina Canese, as the editor of the book, and I'm the co-editor, we're writing this first chapter to explain what the book is all about. The book has 9 divisions, and in this first division called World of English Language Teaching, our chapter is the first one. And there you can see the cover of the book to the left. And basically here we're represented
different parts of the world because we have presenters on this morning's panel from Paraguay, from Argentina, Central America, and then United States and Russia. So many different countries, many different parts of the world are represented here, as you can see on the globe. And how did this idea get started? Well, at the Instituto Superior de Lenguas, which is the languages department of the National University of Asunción, there's a bachelor's degree offered in English as well as in each of 4 other languages. And last year, in 2021, the English program faculty were seeking materials that were targeted for the local context. They brainstormed having a free access book that would have chapters by different authors. And it was at that time that Dr. Canese, who's the ISL director, contacted me and shared the plan with me. And I was supposed to have already been there in Paraguay, but because of COVID, my trip as a Fulbrighter got postponed a year. And she asked me, wouldn't I like to do that as part of my Fulbright? So together we planned the book, and it will soon be published through a Creative Commons license by the Editorial de la Facultad de Filosofía de la UNA. So, it's coming out, not quite yet, but it will soon be. So how do we do this? In December 2021, we sent out a call for chapters asking for a proposal, which was just the abstract, and the chapters were targeted for 2,500 words each. We sought guidance from our friends about how to design this type of book and the process to go through. Gabriel Diaz Majole from Uruguay, Gracia Mendoza, Honduras, Leslie Barrett from Indiana in the U.S., Mark Algren, Missouri in the U.S., and Natalie Kuhlman from California in the U.S. So we knew that others among our friends and colleagues had more experience with something like this. In February, we received chapter proposals, which were 150-word abstract. Then in March 20, we were at the TESOL, several of us, at the TESOL convention in Pittsburgh, and we had an authors meet and greet. And then on April 19th, we had an authors meet and greet virtually. I was there in Paraguay from May to August, working about 80% of my time on this book and editing chapters. Then we had on May 31st, to kick it off, we had a chapter writing workshop. June to August, I was reviewing, revising, editing, and the authors were busy writing, of course, and sending me their work. And now, November and December, I finished the editing 3 times every chapter, or 4 or 5. And I've sent these now to my friend Julia Austin, who is a professional editor, and she's giving them the final touches, which means going back and forth 2 or 3 more times with me. So there are a total of 55 chapters by 61 authors from 9 different countries. And there are 9 divisions. So the first one is World of English Language Teaching. The next division is about language learners, then about language learning and use. And then we look at the context for teaching and learning in the 4th division. The 5th division, we have chapters about content and language integration. In the 6th division, methods and approaches over time and currently. Then we examine teaching strategies for each of the different language modalities and specific focuses. Then we have a chapter on assessment, a division on assessment. And we finish with a division that we are trying to help the undergraduate students and all types of language teachers in their career development and enhancement. But the main focus of the book is for pre-service teachers who are preparing to be English teachers. Now, this is what we've learned. First, when you have a need, share it with others and together try to identify a solution. Then, perhaps you can find homegrown solutions where you find a solution locally, but it can have a global effect. This is called Glocal. Seek guidance from TESOL leaders, both locally and internationally, and then collaborate with those leaders because that's how we learn from one another. Respond to opportunities. If you see an invitation coming out to author a chapter for another book, take advantage and join in. For instance, over half of the authors of this book, and there were 60-some authors, are writing their first ever chapter for a book. So they responded to an opportunity.
When you receive feedback from the book editors, approach this as a personalized learning experience. We're here to learn from one another. And if an author hasn't written a chapter yet for a book, they discovered this year that writing a book chapter is a very different genre from simply writing a report. Enjoy the benefits of Creative Commons publications. They're available for everybody. And then after this book gets published, which may be in January, then select chapters from this book for your university courses. Include them in your teacher preparation syllabi around the world. That's what we wrote it for, to help everybody. So our projected online book is already being shared at conferences and on social media. We had a small session at the TESOL International Convention in Pittsburgh in March, where it was an authors meet and greet. At the Paraguay TESOL conference last month, or 2 months ago, we announced the book launching, that this would happen now. And then the conferences, there have been conferences by our TESOL affiliates in Latin American countries, and it's been mentioned. And we're going to have a 90-minute panel with 6 panelists from 4 countries at the TESOL International Convention in Portland. And we've noticed that it's been shared now on Facebook, LinkedIn, and other social media. So when we reflect back, what did we learn? Well, we learned that everybody was eager to collaborate, and collaboration is across the globe. And we're collaborating mainly among the TESOL affiliates, because everybody who's participating are active TESOLers, active English learner teachers, educators, and researchers. We want to share. After a full year being dedicated by authors and editors, because we sent out the call last December, and we're now in November, so 11 months. There have been numerous benefits interacting with one another, and benefits that are going to last a long time once the book gets published. There's a far-reaching outcome from 3 months. In other words, Fulbright sponsored me for 3 months, and those 3 months in May, June, July, from the middle of May to the middle of August, it provided the impetus and provided the groundwork for all this to happen. The power of Creative Commons is incredible. And so when you have an online book or journal, and there's hundreds of them, those Creative Commons license make these materials available to everyone around the world. The authors also learned that APA has different editions, and APA is a style guide that we selected for this book. We're now in the 7th edition. This is not the 4th or the 5th, which somebody might have learned 20 years ago when they were working on a master's or a PhD. But now the 7th edition came out in 2020. It will be around a while. They don't change every couple years. It'll be here for a while. So get a picture of it and use it for citations and references. But there's much more. APA also provides guidance for clarity, cohesion, conciseness, flow, and much, much more. So many authors thought that APA was just for citations and references. No, it's for a lot more. We also learned that we needed more time than originally projected. So that's why it's not going to be ready for publication this week like we had hoped it would be. Although we believe we've made good progress, it's going to be about 2 more months before it's totally ready. And the reference for our book is here, Canessa and Spacini. It says forthcoming. We're not sure. We don't think it'll be 2022 copyright, though we had thought it would be. It looks more like it'll be 2023. Each of the 55 chapters has from 8 to 12 references. So there's a lot of references in this book that will help you in the future. If you wish to have any additional information, please contact us at these emails. Okay, so with that, I'm going to stop the sharing and see if anyone has any questions. Now,
Okay, I just want to express, extreme gratitude, for this opportunity to participate in such ambitious project, because I am among the teachers who had their first experience, in such academic writing, and it was, and I'm very grateful for all the feedback. I'm really grateful for this learning opportunity. Of course, I will be great. I will be very happy to participate, in future projects. So maybe we'll have an idea to, to organize something similar in our, in our academic environment. So this is yes, I'm just very, very. I just want to express admiration towards such an ambitious project. Now that she said this, I would like to join in. I did have experience, and I still learned a lot thanks to the feedback Susan provided throughout. And I was one of these people who concentrated on citations and references, and didn't know about all the others. So I'm very thankful for every feedback I received, and helped me a lot. Well, thank you very much. I would like to mention that Elena is from Russia and she's in Moscow. And so, Elena, what time is it there right now? It's 3 in the afternoon. Oh, yeah. And so with me, it's 6 in the morning. So, yeah. So, we're across the globe, aren't we? Very good. And I'm thrilled that my feedback was so well received. It was most interesting. It's my first time on an endeavor of this size, and I wasn't too sure how to start out, right? And then I got more and more confidence in providing feedback and helping all of you come along. And now I see that Valentina has joined us, and she's in a conference in the interior of Paraguay right now. So she's not even in Asunción. So welcome, Valentina. So Elena, when you received the call, how did you then, you reacted quite quickly in saying, yes, I want to come, right? Yes. I thought it was a great opportunity. Yes, this is why I felt really enthusiastic about it. Okay, very good. Yes, I jumped right in. Yeah. Okay, excellent. So I think now what we'll do is go to our second presentation. That would be by Clara Onatra and Sandra Palencia. And the organizers of this are going to have to make it so they can share. Yes. So there's Clara. It's all yours. Okay, thank you so much for the invitation, for being part of this event. We are Sandra Palencia and Clara Onatra from Colombia. In this moment in here, it's 7:16, almost 20 a.m. And we are very glad being here. And definitely we share what Elena and Monica have said. Thank you so much, Susan, for your feedback, for all the comments and everything. We learned a lot throughout this process, so thank you so much. Okay, so we're going to get started. Our chapter is Major ELT Trends in the 20th Century. Okay, and well, as I said, we're from Colombia and we are representing Universidad Libre, located in the capital of Colombia, Bogotá. Yes. Okay, morning everybody. Yeah, as my colleague and friend Clara has said, we wrote chapter 32. We were invited and we accepted the beautiful invitation. Our chapter is located in the division of methods and approaches, and the title of our chapter is Major ELT Trends in the 20th Century. Right? We work in a teacher education program, so this book was the perfect excuse to start writing a book chapter
we had some experience writing more research reports, but that was good, a very good experience, very enriching, right? Well, in this chapter, we trace the history of language teaching, and we explained or tried to explain the principles for the methods and approaches that were used in the 20th century. And we were able to identify how these trends have influenced the current language teaching practices, right? So with that, with the overview that we gave to the reader of how languages were taught in the past century, we are sure that the pre-service language teachers will be better able to understand how languages are taught in the current century. And we hope we can help them in the process of becoming English teachers. That's right. Now, in relation to the introduction that we have in our chapter that we really invite you to read, well, we established that the major trends that we took into account, of course, are located, let's say, in the 20th century. And it was like, in that moment, there was like a movement, right, to create methods to teach languages in an effective way. So these methods took into account the 4 skills. They were, the authors were curious about resources, about how was like the best way to teach and to learn a foreign language, especially. Okay, so this is what we have in the introductory part. Okay. Okay, talking about the background, we are very aware of the different transformations that have undergone regarding the language teaching methods and approaches, right? And we are sure that this history is relevant for the teacher education programs. If our pre-service teachers are aware of how this field has changed or has evolved, and they know the problems and questions that were addressed in the past, they will be better prepared to face similar situations or similar issues when they plan and develop their own language courses, right? And will the fact that they will be able to review and evaluate those principles and procedures from the past and compare them with the ones that they were living in the teacher education programs they are doing, they could compare also them with their own knowledge and beliefs. So maybe for pre-service teachers at the beginning, well, they will try to teach or apply some of the principles and techniques proposed in some of the approaches or methods, but with time and experience, they will develop their own way of teaching. And of course, those ways of teaching reflects their beliefs, qualities, their experiences, etc., right? So even if we have been teaching for a while, we will probably need training in new methods adopted by some institutions or maybe methods that have emerged, and we can adapt or, adapt them to our own teaching style. Okay. Now, in relation to the major dimensions that we took into account for writing this chapter, well, in here we're going to mention the trends that were like very important during the 20th century. We are not going to go over like each of them because it would take like an hour, right? So we're going just to mention what we took into account. And again, it's an invitation for you to go over this chapter. So the first method that we refer to in our chapter is the grammar translation method. Then we went over the direct method, then the oral approach, then the audiolingual method, then the silent way, then Suggestopedia, then total physical response, the natural approach, community language learning, communicative approach, task-based learning. Okay, so we
included a structure, like to explain all of them. So we have the same structure in all of them. So it's very easy to retest. Okay. So, and we'll go over the next part. Okay, so, well, after examining like the history of our profession, ELT profession, pre-service teachers and in-service teachers can identify the emergent issues that can happen in this area. And of course, we could provide positive responses. So as a consequence, we suggested different, well, some of the things that we consider pre-service teachers should always try to do when they teach, for example, in this case, English as a foreign language. First of all, well, we consider they should learn about teaching and learning theories, and of course, make them or use them in their classrooms so that the students feel motivated to learn. Of course, it is also important to conduct an needs analysis to identify our students' interest. Identify a major objective for each lesson is important, and share it with the students so that the students know where we are going. When we know clearly what we want to achieve, it is better for us as professors and also for our pre-service language teachers. Also, it is important to create and implement interactive activities that are related to real-life situations and that are centered on our students, not on grammar. And of course, well, to have like transitions from one activity to the next one. Another suggestion is to design meaningful assignments for our students, provide feedback, or for their future students, provide feedback. And it is important to start, when we give feedback, it is important to start with the positive aspects and then to go with the suggestions to improve. And finally, it's important to listen to our students, to ask them for suggestions on how to improve our teaching practice. Okay. Now, as I said before, we kept a structure like to refer to each of the trends. So first of all, we in just a sentence, we try to summarize when it started, like the historical facts, like the year. Okay, so it gives context to what we are like saying, and also to the trend, right? Main author or authors, like the contributors to this methods, right? The definition, like in very simple words, like again, easy to understand, and the main characteristics of each trend, right? So this is what we have in relation to our major trends in the 20th century. Okay. Okay. Well, in our chapter, we also developed, or we also suggested some questions to discuss and some actions to be taken into account, right? For example, well, this is just one of the questions that we propose to discuss with them. If you were to sell or to defend, after having seen the overview of the trends in the 20th century, if you were to sell or defend a teaching method, what would it be and why, right? So, of course, they need to get to know very well what the methods were and what they were about, right? And some of the actions, for example, we suggested to think about like the selecting one of those methods from the 20th century presented in the chapter, and then select the one that you think could be used right now, nowadays, and of course, well, saying why. Okay. There is a section in the chapter that is expanding further. We have a couple of recommendations in here in relation to approaches and methods.
that these resources can somehow complement what we said in our chapter. And the second one is major trends in the 20th century language teaching. So definitely these are other resources that can like to strengthen a little bit what we have already said in our chapter. And as Professor Valencia said, so this is for pre-service teachers, so we try to have this chapter as practical as possible for them to understand the concepts as well as to apply them in their teaching practice. Right? These are some of the references that we used when writing our chapter. Larson and Freeman, Richards and Roger, the famous one, and some of them more specific about some of the approaches, the natural approach or how to teach grammar. So that's it, I think. And we're having a toast in there through our avatars because this is to celebrate. Thank you so much. Right. So we should have a toast, huh? Susan, thank you so much for your feedback. It was a very, how can I say, enriching experience for us. And, and this is part of writing the book or doing a book like this with chapters that are written by people from everywhere, so many different countries and so many stages of their lives. Like we have Elena who's just starting, and then you guys who are very experienced teacher trainers, and then my experience was someplace else. So please take down your screen and then we can see all of us. And my question to you is, of this experience that in February, you responded to this and said, yes, you want to do, or March, I'm not sure when you responded, but what, during these months that have passed, what aspects do you think were the most enlightening for you? Well, I'll start, Sandrita. So, as Monica said, we had experience like writing maybe something more, how can I say that, like for articles for journals. Mm-hmm. So it was a different perspective, and Sandrita also said that like to write something like applicable in classes, like that we could actually use in our classes. So that was something that caught our attention, like, oh my gosh, it's like to write something really, really practical. And it was an aspect that caught our attention. And as Sandrita said, we work in a contest where pre-service teachers are getting like training. And we are sure that we as professors are models for them, and we try to do our best, right? So that they can learn actually good things from us. And this was also a challenge because, oh my gosh, so maybe next semester we'll be teaching didactics, and we surely will be using our chapter. Yes, because I noticed that sometimes when I've written articles, and sometimes articles are practitioner articles, and my own graduate students or undergraduate students, they enjoy so much when they can actually use a chapter or an article that's written by their own professor. It has more meaning for our students. That's Sandra, true. you were going to say something. Yeah, I just wanted to add that working in a teacher education program, of course, our experience and maybe training as teachers in our training, let's say, we have had this information, for example, the major trends, right? But we needed it was an opportunity to refresh like the ideas, the theories, the methods, etc., and thinking about our future language teachers, that it would be very fruitful for them, not only like the theory, but the suggestions that we can give from our own experience. So it was really interesting. Well, good. And also, I think a big challenge is to make it as concise as possible and meaningful. Because there are only so many words and you had to get it in. So are there any other questions from people who are participating and watching this? A little bit of wait time.
I like to say something, maybe Okay. while the people think about questions, and it's that I really like that it was very short. So now with our students, we have social media that presents, for example, very short videos as TikToks, for example. So it has to be a 3-minute video. So I really like that, for example, these chapters are very short, like direct to the point, very concise. And that's good also because students will enjoy the reading because it's fast and it doesn't take too long. I think our readers today have shorter attention spans because of True. Exactly. social media. Okay, very good. Thank you very much, Sandra and Clara, and for your contribution you. for Colombia. Fantastic. Now we're going to go across the world to Russia, and we will hear from Elena. Okay. Yes. Okay. Right. So can you see my screen? Yes. Yes. Okay, so I did not write this chapter alone. I had a wonderful co-author, Melinda Harrison, who actually made a great contribution. She helped me a lot as I was utterly confused with, with all the conventions of academic writing. So, the topic of our chapter is what aspects need to be considered while teaching reading to learners of English as a second language. And I personally am fascinated by reading because I think it's very underappreciated, and we need to understand that this is one of the forms of social interaction, and reading is not simply decoding the symbols, but also it is crucial to understand the deeper meaning. In order to do that, we have to take into the we have to understand the context. So it's very so also reading is a key literacy practice. That basically means that no studying and no learning is actually possible without reading. And we see reading as a really straightforward process because we've learned it long ago. And yes, L1 and L2 reading processes are quite similar, and our experiences from native language reading can provide useful insights for our second language learning pedagogy. However, as we all speak different first languages, these languages can can cause different difficulties. So the understanding of the process of reading has evolved over the years. So in terms of psycholinguistics, there are two major processes happening while we read. So the bottom-up processing is mainly decoding letters, words, and sounds, letters, words, and bigger units. And top-down processing requires predicting and building upon our prior knowledge. In order to teach our students to read effectively, we actually have to take this into account. So, when we try to formulate the teaching suggestions, we base our suggestion on differences between L1 and L2 readers. So we understand that when we start reading in our first language, we already know quite a lot about it. So we are actually capable, in communicating in our first language. However, when students start reading in their second language, they usually do that when they have not enough resources for meaningful communication. So they start reading
at the same time as they develop other skills. One more difficulty, one more difference is that actually learners of their second language possess more lexical, grammatical, and discourse knowledge about the language than the native speakers, and then can be their advantage. So the evidence shows that actually this kind of knowledge facilitates the process of reading and building reading skills. So when we consider teaching our students effective reading strategies, we first of all start from learner, because unfortunately it is very often we can see that they start from teachers very often start from the course book, or they start from the desired outcome. Yes, and this is when they design their reading activity, or including and even the course. Yes, that is meant to develop their reading skills. However, it is essential to start with our learner and their personality. In order to do that, we need to conduct needs analysis that can identify a number of variables that we can operate when creating our curriculum. So we don't only take into the account their age and the school level, and not only what we think they need, but also what our students would like, prefer, and the kind of context that they may be interested in. Then after we got more familiar with our learner, we can choose the text. And again, there is a number of variables, yes, that depends on our student, that depends on our goals, and yes, the variables, that depend on our goals and the type of lesson and course that we're having. So it can vary in length, yes, in the complexity of vocabulary and syntax, yes, and we should also remember that the concepts, yes, should be familiar to our students. And of course, they should be relevant, and they should be and they should be also interesting to them. So reading strategies, as we have already mentioned, are much more complex than just decoding and understanding the words which are written which are printed, yes, on a piece of paper. So the reading strategies actually include not only analysis of words, but also metacognitive skills and also social affective skills, when our text can be used to work with their peers and instructors. So when we are in a class, and when we have finally defined which text we're going to teach, when we have decided which strategies which skills, yes, we're going to develop at this class, there are a number of strategies that we can apply in the classroom, and I think it's very useful to remind our novice teachers that before reading strategies can greatly facilitate their students' experiences. So from what I can observe as a teacher when I visit my colleagues' lessons, this aspect is very, very often overlooked.
So the before reading strategies include activating prior knowledge, making predictions, and it's also necessary to. Sorry, it's okay. Yes, it's, pardon? I think we Okay. just have interference coming in from Valentina's. Okay, sorry. Close to Yeah. my mic. Okay. Yeah. It's very it's very important for to teach our novice teachers to use to use the structural elements, because again, from my experience, this is something very often overlooked. While we read the text, normally there is more than one reading. Yes, so and also here we deal with the reading skills, which is skimming, scanning, reading in detail. So after reading is something that comes only after several readings, and we can go into deeper analysis, summarizing the text or considering the genre. As we have just mentioned, reading is so complex, and it is not easy to assess it effectively. So we have to consider strategies for formative and summative assessment. We need to consider what kind of task we're going to give them for their assessment. We can choose between controlled responses, constructed responses, and there are many options, for each variant. And of course, the form of our assessment depends, first of all, on our goals and learning outcomes. So I have already gone in pretty much detail, so I'm not going to repeat the key concepts. So our chapter includes several questions to discuss between students, and I think it's very good that we included not just questions, but also several tasks that can be extended in projects, which can be pretty lengthy, or which can be performed in a group. This is why I believe that this chapter in this book will find its use in our classrooms. So there are several. Of course, there are several resources for further information on the topic, and here are the main references that we used while working on our chapter. So I guess this is it. So thank you a lot for their attention. Yes, I'm going to stop sharing. Thank you. Wonderful, Elena. We really you've got applause from Sandra there. So let's see, let's open this up and see if any of our audience that's on the screen would like to ask some questions. Okay. Applause for Monica. Congratulations in the chat. Okay. That's good. I'd like to, we know that we all have some experience in the field, and we are from very different countries, but I would like to know, how was the experience in the process of writing your chapter? Honestly, look, I am an experienced teacher. However, I'm not an experienced, I'm not very experienced in academic writing. So this was the first take for me. And I should say that it was very challenging for me personally, because it took a little bit longer than it should
I'm going to use of course I'm going to use this experience and to advance further, because I think it was a very good yes, because it was a moment of professional growth for me personally. So, well, it was a big challenge, of course, and I was a little bit challenged by the reference section, because we are experiencing some difficulty, with our access to sources. Unfortunately, that does happen. But honestly, I'm eager to continue with my academic writing and practice doing that. Excellent. Wonderful. Are there any other questions? What I think we're going to do now, Elena, because you did go over a little bit, you went like... Oh, sorry. No, that's okay. I just figured that I'm going to let you get to the end, but then there's less time for questions. We're going to now go to Monica's, and she said that she can only access by telephone at this moment. Therefore, I will try to upload her recording that she sent me yesterday. And where is it? Okay, just a moment. So while I'm doing this, Monica, maybe you can just say hello while I'm digging into my files to see how I can get it. Okay? Yes, I'm having some issues with my connection, and the recording is like a summary, rather fast summary. But we had, in relation to what you were just saying, we did have, because this was the product of a team. And that's the drive. Right. Okay. So let's see if when I click it, it actually works. starts. If not, that's it. Let's see if it works. It's supposed to be open for everyone. Let's see. Can you guys see this? No, we can see the connection. We can see the link, but we cannot see the. Permiso, profesora Susan. Sí. Sí, voy a ayudarle porque tengo entre mis documentos el material de la profesora Mónica. Ok, entonces yo bajo esto. ¿Sería el video primero? Sí, el video es lo que queremos primero. Ok, un ratito. Okay, Elena, so that, and those who don't speak Spanish, the technicians have taken control and they will be uploading the video. Vale, yo también hablo español, sí. Sí, ok, muy bien, Elena. No se preocupen. No. Okay, there's the screencast. I'm very happy to be here at the third Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. The chapter we're going to describe is called Embracing Young Learners, and it has been co-authored by Beatriz Damiani, Laura Capero-Chipe. Un momentito, voy a solucionar el problemita. Yeah. So we're taking a quick pause here to solve a problem. So Monica, while we're doing this, perhaps you can talk just a little bit more about your chapter. Here at the third Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada.
The chapter we're going to describe is called Embracing Young Learners, and it has been co-authored by Beatriz Damiani, Laura Capero-Chipe, and myself, Monica Gandolfo. The chapter is part of, it's number 7, and it's part of the division called Language Learners. And it shares ideas, tips, and tricks for teaching English to young learners, which will be particularly relevant if you are planning to teach in under-resourced contexts of whatever country this is that you're going to be using it in. It is no surprise, it is no news that learners need to feel successful, not to be frustrated. And we also know that frustration at an early age has consequences on later learning. Sometimes our students develop a negative self-concept, and this doesn't allow them to learn later in life. So it is very important that we pay attention to the feeling of success, that their first attempts are received with happiness, and that they understand. In our years of teaching, we have found that if children don't understand, they don't feel safe, they begin to feel anxious, and so meaning must always be at the center of our teaching. They must understand what we say, and then they must understand what they're going to say themselves. In the last few years, the teaching of English in primary schools has extended to different parts of the world, including Latin America, and the results of the teaching are very different depending on the contexts. In most cases, in state systems, the results have not been very satisfactory. And we think, again, that one of the important reasons for this is that sometimes meaning is not placed at the center of this teaching. So we have come to the conclusion that we need to do several things, or that several principles must be behind, must underlie what we, the way we teach. And these principles are to recognize their cultural identity and respect it. Some children or some cultures are more expansive, more talkative, some others are quieter, and so these things should be taken into account. That it's also necessary for us to base our teaching on what they know, on what their local context provides them with information, with knowledge, and also that we take into account the languages that they have at their disposal at the moment of learning. Every language they have at their disposal is going to be something that will support the new learning. In the section called Major Dimensions, we have considered several aspects of teaching and learning. The first big idea is that it is absolutely essential that we start the teaching from texts that are embedded in contexts. That is, there is a situation that gives rise to that text, and that situation must be clear to them, because that helps them to understand the language and how it is used. And then they feel that they understand what is happening with the language and how that language is put to communicative use. In our lives, we are immersed in this type of language experience. It's always around texts. Whatever the experience, language appears in a context, and it appears in a kind of text. It can be an oral text or a written text. It can be responses to a noise made by a baby, but there's always a context that gives meaning to the interaction taking place. Within that big idea, we have isolated vocabulary
as the basis of the possibility to communicate in the chapter, and there are several authors that support this. Vocabulary is the key element to communicate, because without vocabulary there is no possibility to convey meaning. Of course, grammar comes in to support this use of vocabulary and to make it more complex and to relate it. But grammar with little children cannot be thought of as a question of rules. The rules may be derived from their experience with the language, guided by us, frequently from lexis, that is, from the combination of two words, then wanting to specify the meaning more, and then is when grammar comes in to support the possibility to communicate, and frequently from chunks that are later deconstructed so that the initial chunk becomes a source for different items of language that can then be recombined to make new meanings with them. As we have already said, we also have to think of the languages the speaker has at his or her disposal, and so that we can use them to learn the new language, and we must take into account the affective aspects. We said we should try not to get them to feel frustrated and to feel that they understand. In the section called Teaching Suggestions related to pedagogical applications, we discuss ways in which we can connect with our learners, and we go back to the idea of how texts are important, but we also insist that we must analyze those texts in advance and see whether the texts as they are helpful, and if not, we can modify them, change them, start with different texts, etc. And we also deal with how to use English in the classroom so that, again, the children feel safe, they feel they understand. The advantages of using routines, songs, chants, and games. And we describe actually one app for using English beyond the classroom. We know there are more apps on the market, and these are very, very good ways, not with the youngest kids, but with the older kids. When they are interested, it's interesting how it really helps them to improve. And the final thought is about how we should always reflect on what we're doing and modify it if we feel it's not working. We should never take things as ideas given by others as straitjackets. We should always be free to modify if we feel something is not working. In these key concepts, we get together, we try to put together the basic ideas we have already been discussing, and in a way to summarize and to make these ideas prominent so that we remember that these are key issues to bear in mind when teaching young children. And we add the advantage of using stories here. The contributions of using stories. In this section, discussing both sections together, we try to provide you with tasks so that you work with the concepts that have been presented. So we go back to stories, we perform an analysis, we discuss the relationship between languages, and we consider the importance of our attitudes when our students make their first attempts to produce the language. And we also propose an activity to analyze material in terms of context, whether it is good, whether it provides the necessary help, and about lexis, some details about how to analyze lexis in materials. In this section, we discuss different types of sources that are available for us to supplement the work done or the ideas described in this chapter. And we round off with a list of references. There are more, but these are some of the ones that touch upon the most important points we're trying to make.
Okay, excellent. Quizás se puede bajar esto. Thank you very much. So, do we have any questions for Monica? I really like how you recorded it first, just in case you weren't in a position this morning to be able to present live. So that was excellent. And so questions for Monica. We have a thank you and we have a thumbs up for you. Thank you. Thank you very much. Going back to what I was going to say when there was no connection, Right. in our case, it was a team writing, similar to Clara and Sandra. And we did have a lot of discussions before we started, and we found it very difficult. We all agreed that meaning was supposed to be at the center, but we wanted, then all the different dimensions and how we were going to focus, and we kept coming. It was really hard work because of what I think it was Elena who said, this question of summarizing, of trying to put everything together. And it was really hard for us because we are people with a lot of years experience. You can probably notice from my face. We've been working in this for a long time. So it was hard to try to put everything together. And we also wanted to provide practical tips in the sense that we knew that there were a lot of materials that had a lot of information, theories, etc., research to support, but we wanted them to get some of the tricks of the trade, let's say, that we gained through our extended experience. Mhm. That's what I would like to say about it. Well, as an editor and somebody that read all the chapters several times and reviewed them, I would like to just invite everybody to read this chapter. It has some of the greatest pictures of two little children, twins, and they presided. Their experience in learning English was like the model that went through the storyline in your chapter. And it has a great example at the end, an appendix showing how to use Big Bear. And so, or what's the title of that story? Brown Bear. That's it, Brown Bear. And so anybody who is thinking of using the Brown Bear book in teaching young children, you have an excellent lesson plan right there in front of you. So thank you very much, Monica, and to your team. And I appreciate knowing how much time you spent talking and thinking and planning before you actually started to write. And we know that when we're teaching writing, we have to help everybody learn to pre-write first and think. So thank you for sharing that. Okay, so any other questions for Monica? All right, so then we go into the last presentation, which is mine, and it's on pronunciation. And I have to bring this up. All right, so pronunciation is something that I've been working on for many years. When I lived in Paraguay, and I was an English language educator there for over 20 years, it was also something I focused on. And then in 2003, when I left Paraguay and came to the University of Alabama at Birmingham, I again focused on pronunciation. And it's something that I think in some teacher training programs, how to teach pronunciation might not get as much attention as perhaps is as useful. Somebody said to me, one of my graduate students, it's like if you had a three-legged stool and you don't have a good basis on how to teach pronunciation, the stool doesn't stand as well. So that's what I'm trying to do again in the short 2,500 words, give some insights in this chapter to pronunciation. It belongs to the division of teaching strategies, which is the same division where Elena's chapter was for the teaching of reading. And here I want to present strategies and techniques for how to help English learners overcome difficulties in pronunciation. As part of the introduction, we have to realize that students hear English sounds through their first language filter. And in fact, when they start to try to say English sounds,
they're probably going to use their first language sounds because that's their linguistic repertoire. And as such, that first language sound system sometimes will interfere with English pronunciation. Our English learners need to know which aspects are most important. They might not think that the final S is important because it's not that important in some other languages. And in English, it's extremely important to give meaning. However, we find out if we're not trained in pronunciation, or if we are, but if we just say to them, repeat after me, that often doesn't help, especially for the older learners. For the younger learners, it might, but for the older learners, they might want to know why and how. Our brain is hardwired with our speakers, our first language sound system. So we need to be expanding our brain because it's the brain that might not be allowing us to hear the new sounds. So we realize that each language has its unique sound system. This sound system includes the phonemes, which are vowel sounds and consonant sounds. Here, when we're talking about pronunciation, we're not talking about how it's spelled. We're talking about the sounds that we perceive in the language. Each language has its own syllable structure. In other words, how are the sounds distributed in a syllable, and how can sounds be combined? Which sounds can appear next to one another? They can be very restricted in some languages. And then the suprasegmental features such as stress, rhythm, pitch, intonation, and others. So there's many more suprasegmental features, but I'm just mentioning those in this short presentation. So what are some of the pronunciation challenges facing English learners around the world? Well, first of all, most English varieties, and there are Englishes around the world. But let's look at most English varieties or dialects have about 15 vowel phonemes. Spanish only has 5 vowel phonemes. Some languages only have 3 vowel phonemes. So going from a language such as Spanish with 5 vowels to English, which has 15 or more phonemes in vowels, is a big challenge. And in English, another challenge of the vowels is that each vowel phoneme may vary in how it's pronounced, depending on the stress pattern of the word where it is, if it's in the syllable that's stressed or a syllable that's not stressed. And vowels phonemes in English also vary in how they're pronounced depending on the following consonant. And in Spanish, the 5 vowels are always the same 5 vowels. They don't have these types of variations. In English, the consonants, we have more consonant phonemes than in Spanish. And in English, our stop consonants or plosives will vary. They can be pronounced in many different ways depending on where they occur in the syllable, the beginning, the middle, or the end of a syllable. And in English, we can have up to 5 consonants in a consonant cluster. And Spanish and many other languages can't have that many consonants in the same consonant cluster. In suprasegmental features, English has 3 stress levels. Spanish usually has only 2. In intonation, we can have up to 4 pitches in English across the sentence, not on a syllable, but across the sentence. And Spanish has only 3. English is stress timed and Spanish is syllable. English is stress timed and Spanish is syllable timed. And so this also creates difficulties. Some of the suggestions I'm providing in this chapter, I'm explaining how to help learners distinguish between the 2 vowel phonemes in beat and bit, which are 2 totally different phonemes. English learners from most first languages don't hear those to begin with and don't pronounce them. Where I'm going to explain how to vary the pronunciation of the same vowel phoneme, bat, it's shorter than bad, and then in ban, the a is nasalized. How to reduce vowels to schwa and unstressed syllables. For instance, medicine, it's not medicine with the e, but it's medicine, a schwa. Recognize one consonant phoneme as having many different ways. The 2, which is aspirated, stew, unaspirated, at, unreleased, Betty, which for American English is a flap, cotton, which is a glottal stop, and mature for most of English, American English, it's a ch, and other Englishes, even in the U.S., might be a tia. So the many different ways to pronounce the same phoneme. To perceive and produce consonant clusters, for instance, spoon, stay, scan, sprite,
as initial consonant clusters without a vowel introduced anywhere there. And then final consonant clusters, cat is different from cats. First is different from firsts. There you can see 4 consonants together. Also, for the Spanish-speaking world, to differentiate the B from the V in English and the S from the Z in English. Produce new sounds. Most English learners going into English don't have a TH sound, and much less two. We have the voiceless and thin, and the voiced and this. And to move the stress, for instance, photograph, photography, photographic. So in the stress in English can move to different syllables, and that's very uncommon. Or many English learners come into English not wanting to move that stress, and not knowing why they don't know that either, but they end up having to learn to do that. So you have to remember that when you're teaching English, your students will have many different pronunciation challenges, and focus on the students being understood. We're not here to reduce their accents. You heard today on this panel, everybody was speaking English a little bit differently. Everybody had a type of different accent. And that's beautiful and it's wonderful. And what makes English and all languages so great, because our accents are our identity. So we're not going to try to reduce accents in the students. We're going to try to help them be as understandable as possible, comprehensible as possible. That's the goal, to make it friendly for the listener. What we need to remember also, Amelia Felicia, please put your mic on mute. Okay. Amelia Felicita, please put the mute on. Okay. One thing to really help with pronunciation is to look on YouTube and type into YouTube how to pronounce TH. You will come up with lots of different ways. In fact, when I did that to demonstrate to my students a few years ago, I found the greatest video showing how to put a Cheerio on the blade of the tongue and then pressing the Cheerio against the upper teeth, and the TH sound came out beautifully. So you get lots of tips by going onto YouTube. Just put in the sound that you want, some suggestions on how to teach. Assure the students that the other L1 speakers from their same first language are having similar challenges. Has nothing to do with intelligence or capacity or ability. It just has to be that your L1 is interfering, and it interferes more with some speakers than with others when they're learning the same language. Explain what's important to convey meaning, that the final S in English is extremely important because that S suffix can be plural, possessive, a third person singular, contraction of is, contraction of has. It has at least 5 different grammatical meanings, one tiny little sound that can either be a S, or a Z, or a as. And for Spanish speakers and speakers of many other languages, if there is a final S written, if they pronounce it, that's fine. That kind of demonstrates they know how to spell the word. But in Spanish, if they don't pronounce the final S on a word, we still understand them, because in the 22 different countries and the different regions and the different countries that speak Spanish, the different socioeconomic levels of speakers and the different schoolings experiences, if a Spanish speaker doesn't pronounce the final S, it might say something about the sociolinguistic nature of that Spanish speaker, but they convey their meaning. And in English, if there's no final S, the meaning has been lost. So that's important. Final consonant sounds are important in English. Use strategies to help students hear and say challenging sounds. I will be sharing them in the chapter. Implement strategies with mirrors and manipulatives, and congratulate students on their efforts. Don't spend too much time on any given sound because they might feel inhibited. They might not want to try anymore. Congratulate them and go on and come back another day. So in chapter 44, after book gets published, please do read it. And then Google strategies to teach English pronunciation, and you can get to many more chapters and articles. Incorporate pronunciation into your regular lessons or as teachable moments. Ask colleagues how they help students overcome certain pronunciation problems at your school, because maybe they're dealing with language learners from the same first language and learning the same second language. So
So your other colleagues might have ideas. And maybe form a group of friends that are all interested in teaching pronunciation. To expand further, develop a school culture of sharing pronunciation ideas, participate in professional development sessions, research websites and online books, join professional associations such as TESOL, attend conferences, local, national, international, and present, just like today, present at conferences. Your ideas and experiences are worth sharing. Here are some selected references, and I do hope that you have an experience and that you come and you look at our book when we get it published, because we are writing this book to help all of you. So I'm open for receiving questions. Any questions? Thank you, Sandra, for the applause. Questions, comments? Well, I think we are, after listening to all of these presentations, I am sure we are all looking forward to reading those chapters, to reread, of course, our own chapters, but to use them, to read them and to use them with our future teachers, right? So Yes. Thank you so much for this invitation, but also, as I said, for sharing knowledge with other language teachers, who for sure are going to have or to use the book with their students. I think it is going to be useful for everybody. And I want to highlight something that you said. We all have accents. Sometimes our students are worried about the fact that some students, when learning a foreign language, they just want to have like a native speaker as a teacher, right? But we all have accents, even in our own mother tongue. So I think this chapter will help us to guide them in the process of, developing, let's say, an appropriate pronunciation, so that their future students understand them properly. Mhm. Thank you. Well, thank you for your insights. Monica. I wanted to add something that is very important to me. We have had series in Argentina. We have a lot of periods in training colleges devoted to phonology and phonetics. And the issue is there's very little about the teaching in those. And I think that the stance that you are taking in this chapter is a great stance, because it is a stance that wants to focus on improving communication, improving intelligibility, rather than trying to do away with the local accents. And here, traditionally, the focus has been very different. For example, now I've changed my original accent, sort of, but it was, you had to be, for example, you had to be British 100%. I mean, if people had a slightly, let's say, called American accent, it had to be changed, and it was trained, and they were not allowed to sort of like improve whatever accent they had picked. Nowadays, people pick accents from the web, and it's like, I really think that is a very important point you're making in the chapter, and I hope people read it and reflect on it to consider alternatives. And then the lack of attention to teaching it, to how to teach it, to the way. There's a lot more on sort of trying to change people's pronunciation than on helping others learn how to teach it. That has been my experience here. Monica, thank you so much. There has been a trend over the last few decades as to how and what is English, right? And so before that, American English or British English, and then you have Australian English and you have South African and many other Englishes. But we also have to take into consideration that English, it's not the language that has the greatest number of native speakers. It has the greatest number of users. And most users of English around the world, such as the other panelists that were with me today on this panel,
do not have English as a first language, yet they're competent English teachers and competent trainers of English teachers and competent researchers of the teaching of English and learning of English. So we have to take into consideration that we, the native speakers of English, no longer own our language. The language is of the world. And because of that, all the different accents that people have, because of what their first language is and what they chose. For instance, we had Elena came on, and when she spoke, she's from Russia. But when she opened her mouth, I thought, oh, she learned her English, British English. I could hear that right there. Yet it's blended with a flavor from her first language. And it made all of our Englishes so different, but they're all intelligible. We can understand one another. When I moved to this, I'm from California. When I moved to Alabama, you must realize that there was a lot of different types of English spoken there. I thought there was one English for all of the South. Within Alabama, there's 4 or 5 different varieties in the same state, the North, the South, the inner city. And I had to learn how to listen again. I didn't necessarily change my way of pronunciation, but I had to learn to listen and to be able to hear this new variety. And I will be teaching, I teach applied phonology, how to teach pronunciation, but my colleague is from Alabama, speaks a Southern dialect, a Southern accent, and I think it's important because my graduate students, most of them speak the Southern variety of English. They can't think that my variety, because I'm the professor, is the better variety or the better accent. So we have to realize that accents are our identity. And when we start to try to change the identity of somebody, we're hurting them. So that is what the focus of this chapter is. And I appreciate your input because as the editor of this book, I'm going to be the last one to write my chapter. And so it's outlined, and I've written lots of different chapters or articles related to the teaching of pronunciation. But there's no benefit in learning phonology just to learn the science of a sound system. You have to have it applied. You have to know how to help English learners or your language learners. And there are some real tricks like the Cheerio that I didn't know after 30 years of teaching pronunciation until I went on YouTube. YouTube has great suggestions. And we don't have to look so much at what the research says, but in the teaching of phonology, use what works. So be creative. All right. So we are given a 5-minute signal. I have that here as well. I would like to thank everybody for their input. I would like to invite everyone to read our book. Those of you who were authors in this book of the different chapters, we will be sending you the link in January, hopefully, so that you can then use it widely in your own countries. And anyone else, those of you who are visiting, those of you who are going to view this on YouTube, please be on the lookout for when we do publish this book, probably in January. There'll be a link. If you don't know how to access that link, just contact Valentina. She'll have it. She can send it to you. And so with that, I would like to say thank you. The panel was from Russia, Colombia, Argentina, and the United States, providing input for this wonderful Third Congress of Applied Linguistics in Paraguay. We'd like to thank you very much. And with that, I'll start my day. It's now 7:30 in the morning where I'm at. Okay. Bye. Bye-bye. Thank you so much. You're welcome. Bye. Bye-bye. Thank you all. Bye. Thank you very much. Valentina says the book will be widely publicized. So, all right. So we're ready for the next panel to take over, and I'm saying goodbye. Thank you, Susan. Bye bye. Muchas gracias. Ahí ya está Marilyn Rengel con nosotros, que va a estar moderando el panel. Adelante, profesora Rengel. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por darnos esta oportunidad de hablar sobre las lenguas indígenas y su enseñanza en el Paraguay. Tenemos un panel muy bueno con Amadeo Benz, Celeste,
Escobar, Felicita Alcaraz y José Zanardini. Queremos empezar para hacerlo democráticamente por orden alfabético. Entonces quisiera solicitar al amigo Amadeo Ben si puede hacer su presentación mientras yo le presento a él. Amadeo, ¿estás listo? No sé dónde. Amadeo, recién te vi por ahí. Lo hemos visto, yo estaba con micrófono cerrado. Sí. Ahora no se le ve más. No. Entonces, José, ¿vos podrías empezar? Bueno, sí, sin problema. Do you speak Bueno. English or Spanish? Spanish, please. Ah, okay. The Because majority there must is an speak international Spanish. group. I It is an speak international group. Okay, thank you very much. Ok, So, voy a leer hablamos- una brevísima introducción, José. Okay. El doctor José Zanardini es Master of Social Science por Londres, Inglaterra, licenciado en Teología por la Universidad de Bologna, doctor en Ingeniería Civil y doctor en Ingeniería Química, además de otros estudios que ha realizado durante su vida. Es profesor de Antropología Social de la Universidad Católica de Asunción. Fue director del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica y director de las revistas Suplemento Antropológico y Estudios Paraguayos, ambas editadas en la Universidad Católica. Actualmente es presidente del Centro de Estudios Antropológicos. Ha vivido muchos años en aldeas indígenas, dedicándose a orientar antropológicamente programas de desarrollo integral, educativos y mejoramiento de sus condiciones de vida. Ha creado varias escuelas para indígenas en el Chaco, formado maestros y maestras indígenas, ha organizado, elaborado y publicado materiales didácticos en varias lenguas chaqueñas, según los criterios del bilingüismo. Y paro aquí porque su currículum es realmente largo y nos llevaría toda la hora. Adelante, José. Bueno, gracias Marilyn, gracias a todos ustedes que organizaron este panel. Me parece muy importante tener la luz encendida sobre las lenguas indígenas, ya que estamos también en el decenio de las lenguas indígenas establecido por las Naciones Unidas, UNESCO, así que es importante y agradezco a Marilyn, creo Valentina Canese, quien es que está propiciando este panel. Yo me quiero referir brevemente a la lengua ayoreo. Cuando hablo de lengua ayoreo, de lengua indígena, no existe lengua si no hay persona. Entonces, no sé los oyentes de qué conocimiento tienen sobre el pueblo ayoreo. Gracias, Valentina, por tu escrito ahí. Si tenemos idea de quiénes son los ayoreos, me parece importante mencionar Por favor, a brevemente. todos apaguen su micrófono porque o si no, no le podemos escuchar. Discúlpame, José. Sí. No existe lengua si no hay personas. Entonces los ayoreos son personas que tienen una historia que debemos brevemente conocer desde la antigüedad, desde los años de la colonia. La primera información precisa sobre los ayoreos son de los jesuitas que han tenido contacto con los ayoreos que estaban en la Chiquitania, contactos esporádicos. Lo primero contacto, que es donde surgió la primera gramática de Samuco, es del año 1724. Se formó una reducción que aquí en Paraguay no sabemos que estaba en nuestro territorio. Recién en la última década se ha establecido, en base a todas las documentaciones del siglo XVIII, que hubo una reducción de San Ignacio de Samuco, que es la familia lingüística a la que pertenecen los ayoreos, en una zona del Chaco paraguayo
ubicada entre el paralelo 20 y 21, más o menos entre Bahía Negra y Fuerte Olimpo, y aproximadamente a unos 90 kilómetros desde el río Paraguay. Ahí funcionó una reducción llamada San Ignacio de Samuco, que incluía varios grupos de diferentes lenguas. Entre ellos estaban los Samuco, desde el 1724 al 1745. No prosperó por litigios internos de los diferentes grupos, pero fue suficiente esos años en lo que ahí el padre Ignacio Chomé, un erudito jesuita, estableció, escribió una gramática titulada Arte de la Lengua Samuco, que es básica para la introducción lingüística a la familia Samuco y por ende a los ayoreos. Esos ayoreos luego se dispersaron, eran un grupo muy inquieto, no estaban bien con la otra gente, y amantes de la independencia, de la libertad, se dispersaron en Bolivia, en el Paraguay. Otro contacto lo tenemos del siglo XIX, tratado por viajeros como d'Orbigny y otros, Valdés. Finalmente, los primeros contactos pacíficos ocurrieron primero con los ayoreos de Bolivia en el año 45, y en el Paraguay el primer contacto pacífico fueron del año 1962 en Teniente Martínez. Ahí la lengua ayoreo era totalmente desconocida, nadie conocía la lengua ayoreo aquí en el Paraguay, excepto un muchacho que había sido ayoreo, que había sido capturado en el 1956 y que sirvió de intérprete. Y ahí se formó la primera misión salesiana en el año 62, que después se trasladó en un territorio grande de 20.000 hectáreas que compró la Iglesia Católica para los ayoreos. Ahí se estableció el primer grupo de ayoreo. Es de eso que yo voy a hablar, porque ahí donde yo estuve y pude empezar a entender y acercarme al pueblo ayoreo y por ende a la lengua ayoreo y a lo que ahora brevemente voy desarrollando en lo que se refiere específicamente a la lengua. Yo la primera vez que escuché la lengua ayoreo fue en el año 1979. O sea, solo un poco más de 10 años que habían salido del monte esos grupos, en el 79. Lo escuché porque me salvaron la vida esos ayoreos. Yo llegaba por barco desde Asunción después de 3 días de navegación con esa lancha, y después una canoa que me acercó al barranco, y en el saltar del barranco, desde la canoa al barranco, donde ahí estaba todo el ayoreo curioso a ver quién estaba llegando, caí en el camalotal. Caí en el camalotal y ahí los ayoreos se tiraron y me salvaron, me pescaron. Y ahí escuché la primera vez la primera palabra de ayoreo de mi vida en el año 79. Se me acercó un anciano, me dijeron después que era un chamán, que después ahí alguien que sabía un poco el castellano me tradujo, me dijo: si tú quieres quedarte aquí con nosotros, tienes que aprender muchas cosas. Me lo dijo en ayoreo, yo no entendí nada, me lo tradujo, pero esa frase me parece muy importante para todo lo que tratamos en el mundo indígena. Debemos aprender muchas cosas, empezando por el idioma, por la lengua. Entonces ahí se generó una misión, ya eran varios años que estaban ahí. ¿Qué es lo que encontré yo? Encontré que los primeros años, con respecto a la lengua, todo se trataba mediante el intérprete, que era José Ikevi, y que sabía el castellano, un poco el guaraní, y otros, pasando los años, algunos otros que habían aprendido un poco el español o el guaraní, y encargados de la misión eran sobre todo hermanas y hermanos salesianos, que ya desde los primeros años empezaron una escuela
para los niños ayorreos. Imagínense que en ese tiempo no había maestro ayorreo, por supuesto. ¿Y qué es lo que enseñaba? Enseñaban en castellano, enseñaban a leer, a escribir en castellano con muchas dificultades y era escuela quizá reconocida por el MEC, pero sin rubro del MEC, era una escuela misional donde principalmente era la lengua española y los maestros a mala pena conocían alguna palabra del ayorreo. Esos fueron los primeros años. Sucesivamente, esos primeros alumnos que hubo una evolución en lo que se refiere a la enseñanza de la escuela ayorreo a los ayorreo, en enseñanza en castellano a los ayorreo, salían de ahí, lo primero, hablando bastante bien, escribiendo también el castellano. Y terminando los primeros años, se hizo una opción en la escuela, esos mismos chicos o chicas que habían de alguna manera terminado la primaria, que se manejaban, fueran los primeros maestros. Entonces la actividad fue fortalecer la enseñanza en castellano, porque no se sabía el ayorreo, a esos maestros para que ellos fuesen los maestros de los niños. Y empezó realmente la escuela indígena en lengua ayorreo, como lengua de enseñanza. Lengua de enseñanza, y ahí empezó un proceso de bilingüe, de interculturalidad también, o sea, entramos en esa onda. Había pasado recién el documento de Barbados del 71, entonces estábamos todos imbuidos de esta nueva onda de escuela indígena en lengua indígena, lengua enseñada y lengua de enseñanza. Y ahí surgieron los primeros materiales, llamémoslos así, didácticos, y trabajando con los maestros logramos, por ejemplo, publicar este librito que dice Bejoy Gaji Katekakoi. Se puede ver en la pantalla. Seguir leyendo. Sí, se ve bien, José. Son relatos bilingües con dibujos, hechos por los mismos indígenas, y de un lado son historia, mitología, alimento del monte, vida del monte en castellano, y a la izquierda en ayorreo y a la derecha en castellano. Eso fue la primera actividad hecha con los alumnos, porque desarrollaba la actividad artística, creativa, animales, sobre todo sus diseños son animales, son plantas, son situaciones de vida familiar, de cacería, etcétera, cosas del monte. Y también de historia, sus héroes, sus primeros caciques, sus grandes chamanes, etcétera. Fue como un libro que fue muy interesante como proceso participativo de los alumnos. Seguido a eso vino la idea de un glosario. Entonces siempre con esos maestros que ya eran maestros, eran titulares de cátedra, vamos a decir así. Entonces se preparó un primer glosario, que es esto, glosario de la lengua ayorreo, titulado Ecos de la Selva. Es un tomo bastante grueso, como ustedes ven. Es un glosario que hemos preparado también con muchas fotos de tipo etnográfico, por ejemplo, esta foto de anciano, de cacique, de artesanía, con linda foto que pueda, no sé, aquí pueden ver ustedes algunos caciques, con su gorro de tigre, con arte plumario. Eso también fue un instrumento muy importante para fortalecer la lengua, dar dignidad a la lengua. Y después vinieron la primera cartilla para los niños, es un manual preescolar de la lengua guaraní, manual preescolar ayorreo, Chuasi. También esto con
con dibujo preparado todo por los alumnos, etcétera. Un material, decimos así, pionero, hablamos ahí de mucho tiempo atrás. Esto, que era el manual del DICHAI, o sea, la cosa nueva, con siempre dibujo de indígena, un manual bilingüe para el primer grado, y esto para el segundo grado, tercer grado, esto tengo aquí a mano, también Diakaingei Chai, la luz nueva, la luz, y esto como materiales educativos de la lengua. ¿Cómo funciona ahora? Funciona ahora que son todos maestros mayoreo, algunos ya titulados, hicieron un diplomado en la escuela, en la Universidad Católica de bilingüismo, de interculturalidad. Y me quiero señalar un trabajo importante que se hizo a nivel lingüístico por un lingüista que publicó, imagínense este tomo, son casi 800 páginas, toda en inglés, es Inflectional Morphology in the Samoan Languages, es un lingüista que estudió la morfología inflexional de la lengua samuco, imagínense. Y los ayoreos dicen, ¿a qué sirve a nosotros eso? Es un trabajo lingüístico de gran envergadura, es importante porque eso, un maestro me dice, sí, eso es importante porque eso da importancia a nuestra lengua. Se escribió sobre algunos pequeños detalles de la lengua ayoreo, se escribieron 800 páginas. Entonces, toda esta cosa para decirle cómo la lengua ayoreo está presente, se ha desarrollado también en el campo lingüístico. Ese autor, Luca Ciucci, es un lingüista que se doctoró en Alemania y ahora es un experto en la universidad en Australia. Publicó eso y hay otras publicaciones, pero creo que eso desde el punto de vista lingüístico me parece que es el más significativo que quiero mencionar a ustedes, entre otros. Concluyendo, yo no soy lingüista, pero he acompañado el proceso de fortalecimiento de la lengua ayoreo y sigo acompañándolo a través de iniciativa, a través de formación, sobre todo a los maestros, a través ahora fortalecer la memoria de la cultura, de la tradición, porque si se pierde la memoria, se pierde también la lengua. Entonces ahora sobre todo que la comunidad de ayoreo en la zona de Carmelo Peralta, que son 11 comunidades, están prácticamente amenazada por la nuevo puente que se está haciendo y la bioceánica, que va a producir un fuerte impacto socioeconómico y cultural. Y entonces se está preparando, hemos preparado ya un diccionario cuatrilingüe que se publicará pronto, espero, si encontramos los fondos, que tiene la entrada en ayoreo, porque ahí se hablan 4 lenguas en esa zona fronteriza. El ayoreo, el castellano, en Carmelo Peralta e Isla Margarita, el guaraní en Carmelo Peralta e Isla Margarita, el portugués en Puerto Guaraní. Y hay constante interacción de los ayoreos con esos 3 grupos lingüísticos. Entonces un diccionario, un glosario, mejor dicho, cuatrilingüe, con entrada en ayoreo y la otra 3 lenguas. Otro con entrada en castellano y la otra 3 lenguas, el otro la entrada en guaraní y ayoreo y la otra lengua, el otro entrada en portugués y en otra lengua. Un instrumento para fortalecer la lengua y iniciativa para fortalecer la vida del mismo pueblo, porque si el pueblo desaparece, desaparece la lengua. Entonces fortaleciendo también toda la iniciativa, sea cultural, que económica, social, para fortalecer el pueblo y la lengua. Eso me parece, Marilyn, que
que quería contar a ustedes, más bien experiencia de vida. Gracias. Gracias, José, muy interesante tu conversación y te agradezco también que te hayas ceñido a los 15 minutos. Muchas gracias. Ahora, Amadeo, quiero saber si ya pudiste conectarte con tu audio. Estaba él con problemas. Si me podés dar, veo que te estás conectando con el audio. Amadeo está en el Chaco, entonces creo que está todavía con unos problemitas. Vamos a continuar entonces con Amelia Felicita Alcaraz. Felicita, si por favor podés empezar. Voy a decir brevemente un currículum tuyo mientras preparas tu material. Felicita Alcaraz es profesora de lengua guaraní, licenciada en lengua castellana y guaraní, con especialización en educación bilingüe por la Universidad Evangélica del Paraguay. Tiene un diplomado en pueblos indígenas y desarrollo por la INAM de México. Tiene un curso de interculturalidad por la Fundación Huanchurro de Ecuador. Es miembro activa de la Asociación Indigenista del Paraguay y es autora de varios materiales educativos bilingües. Recientemente lanzó el material Guía a la Etnomatemática en el año 2019. Adelante, Felicita. Gracias, Marilyn. Auyevete. Voy a saludar mi simí en Bua para que suene esta lengua originaria en este evento. Auyevete, peina ñamanduña nemopu ayebuma. Derorire coraí, derorire yecuaí. Dice que Ñamandú hoy nos hizo amanecer nuevamente. Mi tema es la enseñanza de las lenguas originarias en el Paraguay, una experiencia con el pueblo Mbua guaraní. Voy a ser breve. El Paraguay se considera un país multicultural y plurilingüe y las familias lingüísticas que coexisten en el país son la familia lingüística guaraní, mascoy, mataco, paraguayo, samuco y guaycurú. De esta familia lingüística tengo una experiencia con los Mbua en la elaboración de materiales bilingües en Mbua y castellano. En virtud de la ley 323107, se crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena a fin de acompañar la política educativa de los pueblos indígenas del país. En esta etapa ya se cuentan con escuelas y se crean otras, siendo necesario contar con materiales educativos didácticos propios a fin de alfabetizar en la lengua originaria de cada pueblo y adquirir la otra lengua de contacto necesaria para el relacionamiento comercial, laboral, de reivindicación de derechos. De este modo se inicia un proceso de elaboración colectiva de materiales educativos a través del programa Escuela Viva 2. Son dos materiales que realizamos, uno del primer ciclo y otro del segundo ciclo. Voy a hablar de la metodología de elaboración de estos materiales dirigidos a los niños y niñas de este pueblo. Se trabaja con escuelas focalizadas. Se conforman equipos locales integrados por docentes indígenas, lideresas, líderes comunitarios. La ilustración estuvo a cargo de los niños, niñas y algunos docentes y madres de familias. Un equipo técnico central se encarga de sistematizar los insumos y estructurar como material educativo. Luego, se procede a la socialización de este material. El equipo viaja a las cabeceras departamentales, les leemos el libro, le enseñamos qué temas tiene, qué contenido étnico, y la mayoría de las comunidades aceptaron sin ningún problema los contenidos. Solamente algunos vocablos no son los mismos en otras regiones, pero ellos, como dicen,
nos entendemos siempre todos, porque son mínimos, como ejemplo, tatuete y otros lados se dice de otra forma, y entonces eso solamente encontramos solamente esa variación que es natural en regionales que tiene la lengua. Después de la socialización y aceptación por los pueblos, ¿verdad?, la formación docente de la Dirección General Escolar Indígena organiza los talleres de capacitación para los docentes con los alumnos en el aula. Ahora, vamos a revisar el primer libro de primer ciclo de comunicación. A ver si está bien. Acá el nombre ya hacen en Buda Guaraní, Ñamandú Yeshaka Ñevangaraí. Quiere decir el sol ilumina y despierta a la vida. Están los elaboradores, todo lo que tiene que tener un libro, la presentación, está el alfabeto y están los contenidos étnicos. La A, para enseñar la A, por ejemplo, comienza con abachi. Y así sería muy largo mostrar todo este libro, pero hay una cosa que encontramos en el alfabeto, que la NG, esta consonante, no trae en este alfabeto. ¿Por qué? Porque esta NG solamente hay en 3 palabras, en Mayi, Manji-O y Manje. Entonces, mi maestro Melia, cuando estábamos en las capacitaciones, nos decía que no es necesario crear un símbolo o una consonante por 3 palabras y que dejáramos sin esta consonante. Ahora veo que hay otras que proponen la inclusión de la manje, o sea, la NG, Y. Eso solamente es algo que hay que estudiar. Y nos dijo una líder religiosa de Casapa que no es Manji-O, Maji-O, dice. Estos son cosas ya que tienen que ver los lingüísticas, que escuchamos mal, pero no es Manji-O, sino más en la A está la nasalidad. Y bueno, así son pequeñas cosas que salieron y que solamente vamos a seguir investigando. Pero lo que más a mí me impactó es cuando ellos hicieron la presentación del libro, que es algo muy occidental, sin embargo sale así sencillo, elegante, concreto, y cuando utiliza el castellano en la parte que sí, para no crear neologismo en verdad que después nadie va a entender, entonces sí utiliza el castellano. Dice, Mombe Ua, relato más o menos. Anu onwaeñan de popul, Cuachia Paraí. Ahora aquí llega a nuestras manos, Cuachia Paraí es el libro. Cuachia de papel Paraí es un Cuachia para más o menos que cuando vos vas escribiendo es como un puntito ahí, ¿verdad? Oikoba eñan de recoare. Dice, ahora, Coba e Cuachia Paraí a popul, o iba en el trabajo de este libro estuvieron Boero Cuer Yaguarú. Boero le dicen a la escuela, en vez de Boejao como el guaraní paraguayo, ellos tienen Boero, que es más corto, más fácil. Bueno, yo soy partidario, pero bueno, mi corazón me traiciona a veces. Entonces, Boero Cuer Yaguarú, Sheiro Arapotú, Bocaya, Iguazuja, Entonces acá dice las escuelas de Yaguarú, Sheiro, etcétera, son las escuelas que estuvieron en este trabajo. Omoinú acompaña, y ahí el castellano, programa de fortalecimiento de escuelas indígenas, Escuela Vivas de Cocatuba, Ministerio de Educación y Cultura. Ahí ya usa el castellano perfectamente. Cobae, Ome, esto nos da como un apoyo a nosotros, a ella vive y a todos, que nos da un apoyo, una ayuda. Felicita, tenés 3 minutos más. Llamó a tu novia. Bueno, entonces acá tengo muy poco tiempo
Entonces, es poco ya lo que me queda para el segundo libro, que es el de Medio Natural y Salud del pueblo Mbua guaraní, que ellos le pusieron Cuapú Guayavere a este Shai, siempre usando la lengua Mbua. Y este ya es más avanzado, ya viene en castellano, digo en Mbua, en castellano, y el mismo procedimiento. Se presenta, se socializa y se edita, y luego la formación docente de la educación bilingüe acá de la DGI se procede a capacitar a los docentes para su uso en el aula. Y ahora tenemos la evaluación, el proceso de evaluación que se está realizando a través de las reuniones que se están realizando para el currículum propio. Y ahí estamos viendo si cuánta repercusión tuvo, si es pertinente, si sirve para alfabetizar y todo ese procedimiento. Entonces, ya me queda un minuto. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Felicita. Yo sé que tenías muchas cosas que decir, pero también tenemos que escucharle a los otros compañeros. Yo no sé si, Amadeo, pudiste solucionar tu problema, me parece que no. Si la gente de Compla, por favor, puede ayudarle a Amadeo. Eugen Amadeo, él está acá en el Congreso, está teniendo problemas con su audio. Él entra en el Zoom, pero no escucha nada. Entonces, mientras se arregla este problema técnico, quisiera pedirle a la compañera Celeste Escobar si puede presentarnos su trabajo. Adelante, Celeste. Mientras te preparas, yo voy a leer. Sí, acá estoy, Marilyn. Adelante, Celeste. Voy a leer un breve resumen de tu largo currículum también. Celeste es lingüista indoamericana, antropóloga y pedagoga. Ha publicado trabajos de documentación de lenguas indígenas con reconocimiento del valor científico y cultural a nivel nacional e internacional. Lleva 20 años en la reivindicación de derechos humanos y apoyo al trabajo de comunidades minoritarias y pueblos indígenas. En el año 2020 fue distinguida como promotora de las culturas y lenguas indígenas del Paraguay. Su gestión cultural y labor investigativa ha sido un aporte a la revalorización y salvaguarda del patrimonio inmaterial del Paraguay, de diversas manifestaciones culturales y lingüísticas de comunidades locales y pueblos indígenas. Adelante, Celeste. ¿Tienen mi presentación o los de Compla o necesitan que yo muestre de mi compu, Marilyn? No sé, a mí me está costando comunicarme con Compla. Así que bueno, si vos podrías presentar directamente, creo que será mejor. Para apresurar ya el tiempo. Sí. Bueno, ¿se puede ver ahí? Sí, adelante. Bueno, el título de nuestro trabajo que queríamos compartir con ustedes, socializar, es Diagnóstico de materiales didácticos interculturales y de lengua materna de los pueblos indígenas del departamento de Itapúa. En este trabajo estamos yo como coordinadora, pero en coautoría con Mirta Lugo, que es docente investigadora de la UNI del Departamento de Humanidades, y las docentes indígenas Miriam Núñez y Agustina Mereles. Esto fue en base al apoyo de un proyecto investigativo de la Universidad Nacional de Itapúa, de Encarnación, y que realmente, ¿por qué nos enfocamos con los pueblos indígenas? Porque queríamos establecer una relación más amena, también saber la situación de cómo podemos apoyar desde la universidad o con la universidad a los pueblos indígenas presentes en el departamento de Itapúa, que son el pueblo Mbudá sobre todo y el pueblo Maca. Esta investigación como eje central metodológico es la investigación participativa
en donde las voces y experiencias de los pueblos ayudan a guiar la investigación en la elaboración de materiales, en la elaboración de contenido intercultural, con el fin de poder establecer una pauta de investigación inclusiva que se basa en la confianza y compromiso para promover articulaciones de todos los autores involucrados. Esta colaboración intercultural es una investigación participativa donde todos los asociados provienen de diversos contextos y experiencias que puedan contribuir a alcanzar objetivos en común y a la par aspiran a una clara articulación de la misión del proyecto. Como diagnóstico, también tenemos el eje que construye a este trabajo investigativo apuntando a seguir contribuyendo en la promoción, el apoyo y la visibilización de las lenguas y las culturas desde y con los pueblos indígenas de Itapúa. En el contexto internacional, tenemos en cuenta que arrancamos el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas este año 22 al año 32 y declarado por la UNESCO en que tenemos que tener clara esta referencia sobre vitalidad lingüística que nos provee de la UNESCO, muy útil sobre todo para guiarnos al momento de hacer diagnósticos sociolingüísticos de comunidades indígenas en cuanto al grado de vitalidad de su lengua. Tenemos 5 grados como referencia y bueno, con esta referencia que nos provee de marco la UNESCO, también vamos guiando la investigación que realizamos en el departamento con las comunidades indígenas. Los objetivos principales fueron, en general, un informe colaborativo de diagnóstico de cuáles son las necesidades de materiales educativos para la enseñanza de las culturas y lenguas indígenas en el departamento de Itapúa. Los objetivos específicos fueron realizar esta investigación colaborativamente con los Mbuyá y Macá que viven y hablan su lengua en el departamento de Itapúa, consultar el estado de los materiales didácticos en sus comunidades y las necesidades relacionadas a esto, y conformar un equipo multidisciplinario de investigadores docentes de la universidad con comunidades indígenas para construir materiales pedagógicos reflejando un contenido intercultural y de difusión de sus lenguas indígenas que ellos viven y hablan en Itapúa. Acá tenemos un mapa para que puedan tener un panorama del departamento de Itapúa y todas las escuelas, cómo están distribuidas las escuelas indígenas, tanto en Mbuyá y Macá tenemos solamente una escuela. El departamento está dividido en 30 distritos, de los cuales 12 cuentan con comunidades indígenas. Y entonces, de norte a sur, vemos el despliegue de cómo se distribuye las escuelas. La metodología aplicada en este trabajo se hizo una revisión exhaustiva de los recursos disponibles educativos dentro y fuera de las comunidades del departamento de Itapúa para ambos pueblos, Mbuyá y Macá. Convengamos que el pueblo Mbuyá abarca mucho más que el departamento de Itapúa y como tuvimos que empujarnos a revisar entonces los tipos de materiales educativos que se usan en los otros departamentos donde están presentes escuelas Mbuyá, y lo mismo también nos pasó sobre todo con el Macá, que también sabemos que es una lengua y cultura que no es originaria de la zona oriental, pero este Macá comunidad que encontramos en Itapúa está en una situación diáspora, entonces la referencia a material educativo tuvo que ser siempre hacia las comunidades, más hacia Kenkuké Universo, porque era lo que estaba disponible en cuanto a publicaciones. El compendio de recursos educativos interculturales fueron de variadas fuentes, diferentes etapas, en diferentes periodos, y se pudieron consultar recursos educativos elaborados por medio de apoyos de proyectos de cooperación internacional, otras veces por medio de misiones religiosas y otras por los propios docentes indígenas que elaboraron de manera independiente. La variable de que la fuente de esta revisión bibliográfica no siga una lógica, ni tampoco una organizada ni coherente línea pedagógica, es una realidad que hemos visto no solamente con estos dos pueblos de Itapúa, sino los pueblos indígenas del Paraguay. Dentro de este estudio se incluyen las observaciones etnográficas que hicimos de alcance con las comunidades indígenas y las reuniones organizadas con docentes y supervisores de Itapúa. También se incluyen los testimonios por medio de la consulta con el consentimiento libre e informado
de actores involucrados de las comunidades en el proceso de transmisión de los saberes ancestrales y la educación indígena dentro de las comunidades con representación de los pueblos Mbudá y Macá de Itapúa. Acá tenemos un ejemplo fotográfico para que tengan una muestra, el trabajo hecho no solamente dentro de las aulas con los docentes de la comunidad Macá, Itapazo y Itapúa, sino a la par con los ancianos, padres de familia, familiares de los niños indígenas que asisten a la escuela y tienen diferentes roles de liderazgo o de cuidado en su comunidad y son representantes también importantes a nivel comunitario en cuanto a la transmisión de los saberes, que es también incluido en este estudio como parte del proceso de educación indígena. Los resultados principales fue que en un ámbito importante la aplicación de prácticas que promuevan, revitalicen, fortalezcan y apoyen en la transmisión intergeneracional de las lenguas es la educación indígena en las comunidades de los pueblos desde la primera infancia hasta la juventud. Actualmente en el Paraguay, aún la educación indígena oficial es centralizada desde el Estado, cuando ésta se vea limitada con el espacio y recursos educativos adecuados y suficientes para propiciar una sobrevivencia a la diversidad lingüística y cultural que puede existir dentro de una misma lengua en un mismo territorio dado. En este ejemplo, por ejemplo, si tomamos en cuenta el Mbudá, que es una cultura que abarca varios departamentos, no solamente Itapúa, y bueno, aún teniendo textos educativos oficiales proveniendo solamente del Estado, pero a veces reflejando solamente el habla Mbudá de ciertos departamentos, cuando consultamos con los padres de familia en Mbudá y Itapúa, nos dijeron que ese no era el Mbudá que refleja que ellos hablan, por ejemplo, en Itapúa. Y yo les preguntaba en las entrevistas, bueno, ¿y por qué ustedes sienten que no está reflejado? Es que nunca vinieron a preguntarnos qué Mbudá nosotros hablamos con nuestros niños. Entonces, cuando nuestros niños se van a la escuela, escuchan un Mbudá diferente en la variación lingüística del espectro de lo que es la lengua Mbudá hablada en Itapúa. En el estado de Itapúa también hay que mencionar que afecta e influye a las poblaciones minoritarias étnicas, que los recursos educativos aún se ven limitados en su alcance y aplicación, más aún teniendo en cuenta que en espacios como Itapúa los docentes del pueblo Mbudá, de la familia lingüística Tupí Guaraní Subrama 1, con 22 comunidades, en su mayoría son no indígenas, más o menos en un promedio del 95 a 97% son paraguayos, no son docentes indígenas. Eso es una situación que a la hora de aplicar y tratar de enseñar la lengua Mbudá como tal es un gran obstáculo y desafío. Para el caso Macá de Itapazo es un contraste radical, ya que se trata de una sola comunidad en donde se encuentra una docente indígena Macá que vive y habla su lengua. El Macá hablado en este contexto ha vivido una situación de diáspora, como lo mencioné anteriormente, y fuera de su lugar de origen ancestral hace más de 3 décadas. Esta situación crea variaciones propias en el desarrollo independiente de su lengua Macá, y en esta última comunidad también pudimos encontrar hablantes de la lengua Nibaclé, algo que no está registrado para el departamento de Itapúa en el contexto educativo, otra lengua de la familia Mataco-Mataguayo que no está dentro del currículum escolar ni reflejado en los recursos educativos utilizados en la escuela para enseñar también o reflejar esta realidad sociolingüística que viven juntos, Macá y Nibaclé en Itapúa. Este es un ejemplo de una comunidad Mbudá, comunidad Pindo y de Itapúa, en la escuela, dentro de la comunidad. Y continuando con los resultados, también pudimos encontrar que la situación anterior que estábamos hablando sobre que no se refleja en el contexto educativo de aula en la lengua indígena hablada en la comunidad, repercute en los padres y tutores, quienes oralmente a su vez traspasan su lengua materna a los más pequeños, sobre todo de primera infancia, para que puedan seguir vivas para las siguientes generaciones dentro de las comunidades. Entonces, de repente también ellos se encuentran con una cantidad para ellos sobresaliente de materias enseñadas a sus hijos en lenguas hegemónicas como el castellano, el guaraní paraguayo, que ellos también desconocen
y además la mayoría son en formatos logocéntricos, cuando ellos todavía se manejan en la transmisión de su lengua y los saberes en forma oral, sobre todo. Entonces, hay también un tema del formato en que estos materiales didácticos están representados en las comunidades, y dentro de la lingüística, si queremos apuntar a la teoría de la multimodalidad, habla del cómo las personas aprenden, comunican y expresan información utilizando diferentes formas de recursos. Al implementar este tipo de teorías a las lenguas que hablamos, se pretende captar con los 5 sentidos en el proceso de la adquisición y aprendizaje de la misma. Para el caso observado en Itapúa, el acompañamiento para el proceso de escolarización y alfabetización se hace totalmente desmembrado aún del contexto comunitario, cultural y lingüístico para los pequeños infantes de pueblos indígenas, especialmente para el pueblo Ombudá. Todo esto repercute en el proceso de lectoescritura, también de alfabetización. Hay mucho atraso. ¿Por qué? No porque los niños no tienen la capacidad, sino estamos hablando que las herramientas no son reflejados a lo que ellos viven dentro de sus comunidades, y también, aunque cuentan con cuidadores mayores para poder apoyarle en el proceso, ellos también se ven limitados en poder ser puentes entre lo que pasa dentro del contexto aula a lo que pasa en la comunidad. Último, para acabar, se ha constatado que en la primera infancia, sobre todo el rol de las mujeres como socializadoras y transmisoras de la lengua materna, son las principales quienes de ellas depende generalmente que las siguientes generaciones puedan seguir no solamente hablar su lengua materna, sino también tienen un contenido muy rico reflejado en las teorías etnoparentales de su cultura, que son específicas para cada pueblo indígena. Por lo mismo, un eje importante de inclusión y desarrollo integral en el diseño de recursos educativos interculturales debería contar con la presencia, la perspectiva del género, con las voces de las socializadoras y principales transmisoras de la lengua materna de nuestros pequeños, de los pueblos indígenas, para garantizar que las siguientes generaciones siguen hablando y manejándose en su lengua indígena. En conclusión, poco o nada existe en cuanto a materiales en donde se describan a las 2 lenguas indígenas más habladas en Itapúa, Macá y Budá para su uso en contexto pedagógico. La mayoría de los materiales didácticos todavía están basados en traducción. Hay un desconocimiento de parte de los docentes que enseñan en el contexto indígena, por ejemplo, de la naturaleza gramatical de estas lenguas, para poder también enseñarle esas herramientas a los chicos, no solamente ya hablando a nivel oral, sino también poder llegar a un nivel de escritura y lectura. La mayoría de los recursos aún están en lenguas hegemónicas como el castellano y el guaraní paraguayo para ambos contextos, y lo anterior repercute en la pérdida invaluable del léxico autóctono y debilita las actitudes de hablante nativo en cuanto a la sobrevivencia de su lengua minoritaria si se sigue a este ritmo de aculturación y asimilación en la educación oficial. Se puede observar que existe una sobretendencia hacia materiales pedagógicos basados en el logocentrismo, primando este tipo de expresión comunicacional al multimodal, en donde se puedan desarrollar el uso y aprendizaje de la lengua con los 5 sentidos en los niños de la primera infancia. Es aún un desafío el proceso de alfabetización en el logocentrismo, cuando las lenguas indígenas de Itapúa son sobre todo lenguas orales y se desconoce y carece de su descripción gramatical de las mismas para su enseñanza en aula. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Celeste, por tu conferencia. Y ahora vamos a ver si, Amadeo, pudiste arreglar tu problema de sonido. Por favor, dame un comprendido. Tu micrófono está silenciado, Amadeo. Sí. Hola. Hola, ahora sí te escuchamos. ¿Escucha? Sí. Acabo de tener la suerte. Bien. Muy bien, Amadeo. Voy a hacer una pequeña presentación y luego te escuchamos, ¿sí? Y tenés 15 minutos para conversar. Amadeo Benz hizo su profesorado
en lengua guaraní y en los años 80 y 83 estudió metodología lingüística y análisis lingüístico en el Summer Institute of Linguistics en Brasilia. En la década del 80 acompañó la capacitación de maestros Com y Enchet en su incipiente misión de educadores y la elaboración de material pedagógico en lengua Com y guaraní. Del año 2001 al 2005 trabajó como asesor del programa Escuela Viva del MEC. Del 2014 hasta la fecha trabaja en la recopilación y elaboración de gramáticas de la lengua Com y ayoreo. Adelante, Amadeo. Muchas gracias. Disculpen el inconveniente que pasamos recién, pero por suerte pudimos conectarnos. Adelante. Partimos con una preparación básica en lingüística que permitía orientar el proceso técnico, científico y pedagógico de producir el material pedagógico. Establecimos el alfabeto y el patrón silábico de la lengua Com partiendo del análisis fonético-fonológico. Elaboramos los primeros materiales a partir de la palabra clave en lengua materna que permitían comprender el tema y no solo comprender, sino también saberlo escribir y leerlo. Esta práctica hacía surgir los llamados referentes de la lengua Com, que en su mayoría eran los maestros de la escuela, que se capacitaron en talleres de 15 días para compartir luego durante los siguientes 2 meses con sus alumnos. Formulamos contenido vivencial y de interés de los destinatarios. Este proceso se desarrollaba con un calendario diferenciado que correspondía al ritmo de la necesidad del pueblo Com. Facilitaba la integración y el empoderamiento orgánico del nuevo elemento escuela. La escuela quedaba íntegramente a cargo del propio pueblo. Paulatinamente crecía el vocabulario y los conocimientos de la gramática, dándose así un proceso de normalización y degustación de la lengua escrita. Punto de partida. A la mitad de los años 60 finaliza el Concilio Vaticano II. Hasta aquel momento, misión con un pueblo indígena implicaba occidentalizar, teniendo las características culturales del propio pueblo indígena desconsiderado. La conclusión del Vaticano II valorizan las manifestaciones del pueblo, reconociendo en su forma de vivir, el tecoa en guaraní, los elementos salvíficos, lo que anteriormente no fue así. Y hoy conocemos esto con la expresión del buen vivir. El pueblo aspira un buen vivir. Valorando así las culturas ancestrales, tiene sobre todo en el ámbito educativo importantes novedades. La palabra educación viene del latín educere y significa conducir, guiar. Podemos también encontrar en exducere el significado de sacar hacia afuera. Así se reconoce educación como un proceso de descubrimiento de lo que el educando ya lleva inherente. Por otra parte, tenemos la ley 904 del año 81,
que acoge en cierta medida la política de autogestión. Esta ley tiene por objetivo la preservación social, cultural de las comunidades indígenas, la defensa de su patrimonio y de sus tradiciones. A esto también ha aportado el encuentro de antropólogos que en el año 71 se reunían en Barbados como para apuntar a lo que es la liberación de los pueblos indígenas. Así tenemos en este tiempo ya unos elementos bastante amplios de parte de la Iglesia, de parte de los antropólogos, que apuntan los valores culturales de los pueblos indígenas y sobre todo apuntan a que los pueblos indígenas tienen mucho que aportar hoy día. Tiempo de preparar las clases y tiempo para compartirlas con los alumnos. En el ámbito de educación nos orienta Pablo Freire con una educación basada en la palabra clave conocida para el educando, que tiene la virtud de generar y descubrir el conocimiento inherente en el educando. Este método valora al alumno con su vivencia real, genera óptimas condiciones que permiten apropiar los temas con bienestar y solvencia. Vamos a mirar la mística, involucrar a toda la comunidad y a todas las comunidades produce un bienestar por aportar al buen vivir. Eso ha sido sobre todo la mística que nos inspiraba en ese tiempo. La Ley de Educación Escolar Indígena es promulgada en el año 2007. Sin embargo, sus raíces se alimentaron con la savia de la experiencia de décadas anteriores, como calendario diferenciado, maestros indígenas, lengua materna, material pedagógico compartido por ancianas y ancianos de la comunidad. Este paquete pedagógico se gestaba en los intervalos de talleres. Después de 2 meses de clases, estos talleres se desarrollaban alternando la comunidad de acogida, involucrando por turno a todas las comunidades en viva participación, compartiendo sabiduría y alimento, una saludable mística. Alternamos la autoformación grupal con el compartir en aula con los alumnos. Entendemos también con esto el espacio que brindan las situaciones, el objetivo por enseñar. Cada año un encuentro de reflexión sobre educación indígena. La elaboración de la Ley de Educación Escolar Indígena se remonta a esa experiencia de compartir. La mencionada dinámica madura a su vez, donde a nivel nacional se reflexionaba y se compartía la experiencia. Esta con alternancia de dar y recibir es una mística que inspira, sustenta un proceso educativo de autodeterminación. Podemos afirmar que la educación indígena estaba en manos de ellos mismos. Esto está a la vista considerando los materiales pedagógicos que se gestaban con profesionalismo
y la planificación de criterios de autodeterminación. Aquí tengo algunas muestras del material de lo que se había trabajado en aquel tiempo. La vivencia se habían contado y lo han dibujado, todo lo han hecho los entonces docentes. Amadeo, ¿querés maestros. Amadeo, ¿por qué no prendes tu video? Así vemos los dibujos. Ajá. Video, start video. Perfecto, ahí te vemos. Ya. Voy a... Aquí, por ejemplo, la descripción nos hace entender, dice que el presente trabajo fue elaborado por maestros indígenas de las comunidades de Cerrito y San José. Menciona Severino Caballero Torres, hizo la adaptación y traducción del idioma guaraní al toba. Han realizado Florencio Torres González. El esfuerzo de los maestros indígenas en favor de los niños de sus comunidades es de forma experimental. Aquí se nota la capacidad que han tenido de ir hasta diagramando el libro de estudios sociales, por ejemplo. Aquí mencionan aún los dibujos hicieron nuestros compañeros Ramón, Florencio y Seferino. La dactilografía y diagramación estaba a cargo de Seferino y de Juan Pérez. Amadeo, Ellos tenés estaban- 2 minutos. Amadeo, tenés Ya. 2 minutos. Voy a tenerlo en cuenta. De esta manera constatamos hoy que en la década del 80 se había tenido toda la base. En esa época se comenzó con las reflexiones que más tarde se conocía por el grupo de seguimiento a la ley. Todo esto estaba ya vigente. Aquí me quiero mencionar luego algo que alcanza el proceso en autogestión. Podemos afirmar que la enseñanza escolar a finales del año 80 estaba en manos de maestros indígenas del propio pueblo con material pedagógico en lengua materna cuando se producen unos limitantes y cortes. Y uno de los limitantes fue cuando se trasladan los maestros COM a otros pueblos de otra lengua. Otro elemento ha sido cuando se introduce en el pueblo COM masivamente maestros no indígenas. Entonces, de esta manera ha sido perdido la experiencia que se había encaminado. Seguía todavía a nivel nacional lo que se proponía para la ley de educación indígena, pero con muchos limitantes porque en la comunidad, en la escuela, no se vivía ya esa mística que se había vivido durante los 70 y 80. Y hasta aquí. Gracias, Amadeo. Muchísimas gracias, Amadeo. Gracias a todos los colegas que participaron de esta reunión. Veo que ya están entrando los speakers de la próxima reunión, así que vamos a ir saliendo nosotros.
Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Valentina Canese, por darnos esta oportunidad de conversar sobre lenguas indígenas y su enseñanza. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto y adelante en la próxima sala. Chao, chao, hasta Chao, chao. Feliz día. Todos, ahora estamos ante la siguiente ponencia, la ponencia 3, que nos traen muy relevantes, sobre todo para nuestro Instituto Superior de Lenguas. Yo soy Eliodora Verón, de la licenciatura en Lengua Guaraní del Instituto Superior de Lenguas, y voy a tener el placer de moderar esta conferencia. Y ya veo a nuestro primer invitado, nuestro primer ponente, el señor Rodrigo Martín Urbina Villalba. Como tenemos 5 ponencias, entonces sería bueno, en honor a la racionalidad del tiempo, entonces enmarcar un poco en 10 minutos, ¿verdad? Así podemos tener al término un espacio para poder interactuar, para responder algunas preguntas. Entonces, adelante. Muchas gracias, señor Rodrigo Martín Urbina Villalba, que va a hablarnos sobre la pronunciación y conocimiento del fonema post-alveolar sonoro en el idioma inglés por parte de estudiantes de lengua inglesa como lengua extranjera. Un tema muy importante, y sobre todo la metodología va a servirnos muchísimo. Adelante. Muy buenos días. Como usted dijo, yo soy licenciado en lengua inglesa por la Universidad Nacional de Itapúa, Rodrigo Urbina. Voy a presentar mi PowerPoint. ¿Se puede ver? Excelente. El tema de esta investigación es características de pronunciación y conocimiento del fonema fricativo postalveolar sonoro en el idioma inglés de los estudiantes de inglés como lengua extranjera de la carrera de licenciatura en lengua inglesa de la Universidad Nacional de Itapúa en el presente año 2022. Como director de tesis está el señor Magíster Ernesto López Almada, y la línea de investigación sería la fonética y fonología inglesas. Como introducción a la presente investigación, se puede decir que el presente trabajo trata sobre el fonema fricativo postalveolar sonoro en el idioma inglés, el cual es el fonema más raro y menos frecuente en dicho idioma. Y dado que es un fonema no consabido en el idioma español, resulta confuso y pasa desapercibido para los estudiantes hispanohablantes al momento del speaking o la pronunciación de las palabras que contienen dicho idioma, dicho fonema mencionado. Por ello, se ha llevado a cabo este estudio en la Universidad Nacional de Itapúa con los estudiantes de la carrera de licenciatura en lengua inglesa, a fin de conocer de una manera más exhaustiva las características de pronunciación y conocimiento del fonema fricativo postalveolar sonoro en el idioma inglés de los estudiantes de la carrera de licenciatura en lengua inglesa de dicha institución en el presente año. Como justificación, se puede decir que la relevancia práctica sería la de contribuir a la mejora de la enseñanza-aprendizaje, la relevancia metodológica, un nuevo antecedente de investigación, y como relevancia teórica, aporte de datos y nociones reales y actualizados. El objetivo general de mi investigación sería la de describir las características de pronunciación y conocimiento del fonema fricativo postalveolar sonoro en el idioma inglés de los estudiantes de inglés como lengua extranjera de la carrera de licenciatura en lengua inglesa de la UNI en el año 2022. Objetivos específicos: indagar sobre el conocimiento del fonema fricativo postalveolar sonoro, evidenciar la pronunciación del fonema fricativo postalveolar sonoro,
Y por último, identificar la conciencia grafofonémica del fonema fricativo postalveolar sonoro. Como marco teórico referencial, tenemos la definición de fonema por Bernardo Paniagua y otros del 2005, que nos dice que un fonema es una forma fónica mínima que no tiene significancia asociada, pero que posee la capacidad diferenciadora de significados. En cuanto a la relación grafema-fonema, de acuerdo a Brooks en el año 2015, se tiene que nos presenta un cuadro con un sistema principal de ocurrencias de Brooks que explaya de forma resumida y didáctica en qué palabras se encuentra presente el fonema fricativo postalveolar sonoro según la grafema, según la grafía, la escritura de estas palabras en el inglés. La conciencia grafofonémica en cuanto a R. en Sofer sería la capacidad de emparejar letras o grafemas en la ortografía de las palabras con sonidos o fonemas detectados en sus pronunciaciones. El marco metodológico de la investigación, la descripción del lugar donde fue llevada a cabo esta investigación es la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa. Cuenta con un enfoque cualitativo del tipo descriptivo. La población, 55 estudiantes de la carrera de licenciatura en lengua inglesa, matriculados en el presente año lectivo, desde el segundo al cuarto año. Los del primer año no fueron incluidos porque ellos estaban en etapa de cursillo. Muestra, fueron 28 estudiantes quienes participaron de forma voluntaria. Método inductivo, la técnica a través de análisis de tareas, test de opción múltiple, test oral de pronunciación. En cuanto a los instrumentos utilizados, lista de cotejos y cuestionarios y tests. Procedimiento para la recolección de datos. Tras la validación de los instrumentos por los sujetos expertos, en total 3 sujetos expertos, profesores de la Universidad Nacional de Itapúa, se procedió a la aplicación de las técnicas de recolección de datos a los estudiantes que participaron de forma voluntaria, como he dicho. Y el procesamiento de la información fue a través de tablas, gráficos y word cloud. En cuanto a los resultados del objetivo específico número 1, se pudo apreciar que la gran mayoría de los estudiantes manifestó contar con más de 3 años de estudio, tiempo suficiente para el aprendizaje adecuado de los fonemas en el inglés. Sin embargo, solo un escaso número de estudiantes expresó reconocer el símbolo fonético del fonema fricativo postalveolar sonoro en el inglés, y por consiguiente únicamente algunos pocos se animaron a dar ejemplos de palabras que contengan dicho fonema y de forma poco acertada. Entre algunas palabras que los chicos dijeron de forma vagamente, television, por ahí mezclaron con otras palabras incorrectas como gym, top, preposition, thanks, vision. Algunos fueron correctas, pero muy pocos pudieron acertar. En cuanto al objetivo específico número 2, a través de los resultados, se evidencia la pronunciación errónea de forma mayoritaria del fonema fricativo postalveolar sonoro de los estudiantes, que puede ser atribuido al desconocimiento de los mismos sobre dicho fonema. Algunos ejemplos: en palabras como television, coercion, and treasure, los estudiantes las pronunciaron con el fonema fricativo postalveolar sordo, que sería sha, she, shi, sho, shu, el cual es notoriamente el fonema con el que más se confunde el fonema postalveolar, fricativo postalveolar sonoro. En palabras como massage, regime y espionage, se decantaron mayoritariamente por el fonema de la consonante africada postalveolar sonoro. En las palabras
version y excursion, mayormente fue utilizado el fonema postalveolar fricativo postalveolar sordo, que no es incorrecto, pero está más relacionado al inglés británico, contrario al acento estadounidense optado por la mayoría de los estudiantes. Objetivo específico los resultados del objetivo específico número 3 dice que el fonema posee ciertas características con las cuales se pueden detectar su presencia en las mismas, tanto de forma oral como escrita, como ser el origen francés de dichas palabras. La ubicación de vocales antes de ciertas palabras nos dan indicio de la presencia del fonema. Por lo tanto, ante las preguntas de si sabrían hallar dicho fonema en el vocabulario inglés, tanto de forma oral como escrita, la gran mayoría manifestó desconocimiento y solo contados estudiantes expresaron vagamente ideas no muy claras al respecto. Por ejemplo, para el gráfico, uno de los gráficos decía que se señale por favor con una X la palabra con ausencia del fonema. En estudio se hizo un grupo de palabras en la cual la mayoría respondieron de forma correcta, sensual, e incorrecta, una minoría con ejemplos como casual, usual y visual. Otro ejemplo, señale por favor con una X la palabra con presencia del fonema fricativo postalveolar sonoro. Se agrupó unas palabras con G inicial, en la cual la mayoría respondieron de forma incorrecta. Y solamente unos pocos respondieron, o sea, un tercio de los estudiantes respondieron de forma correcta la palabra genre, que sería una palabra de origen francés. Como conclusión, se puede decir que la pronunciación de los chicos estudiantes de la carrera de lengua inglesa de la UNI es exactamente correcta en cuanto a este fonema. ¿Por qué? Por la insuficiente instrucción sobre el fonema, desconocimiento generalizado del sonido del dicho fonema. Entonces también existe un desconocimiento en cuanto a su correcta articulación para producirlo. En cuanto a la conciencia grafofonémica, que sería el relacionamiento de la escritura con el sonido, poseen un conocimiento regular. Se notó dudas y desconocimiento. Las recomendaciones que el investigador dio a la facultad, a la institución, fueron dedicar más tiempo en las clases relacionadas con la fonética y fonología, en ahondar sobre los fonemas que requieren mayor comprensión y entendimiento, organizar talleres de fonética y fonología inglesas con perspectivas más específicas y detalladas. Y por último, tener en cuenta la conciencia grafofonémica, Graphophonemic Awareness. En la Universidad Nacional de Itapúa, específicamente en la Facultad de Humanidades, se realizan talleres, pero son talleres sobre fonética y fonología inglesa, pero son talleres de forma general, no detallada, no se ahonda mucho en cada fonema en específico, en su forma en que uno puede encontrarla en las escrituras, en el inglés, cómo pronunciarlas correctamente y demás. Por eso estas recomendaciones. Muchas gracias, Yes, thank you very much. Si existen algunas consultas al respecto. Oye, Rodrigo, muchísimas gracias. Qué interesante trabajo, sobre todo en un aspecto que no suele ser tan sencillo, ¿verdad? El aspecto fonético, fonológico, así que un buen ejemplo de cómo podemos estar abordando. Muchísimas gracias. Creo que al terminar las ponencias, entonces vamos a ir mirando las consultas.
Gracias, muchas gracias. Muchas Ahora, gracias. entonces, vamos a continuar con las ponencias. Esta vez, como ya veo que puntualmente ya está nuestro invitado siguiente, el doctor Wagner Barros Teixeira, que tiene 2 temas, pero él seguramente va a decidir cuál primero. Tengo aquí política y planificación lingüística para la enseñanza del guaraní en la perspectiva de educadores en Paraguay. Un tema sumamente importante, un tema que nos interesa muchísimo, así que estamos con mucha expectativa, doctor, de escucharlo. Adelante. Los Tereima. ¿Ustedes consiguen oírme? Perfecto, entonces muchísimas gracias, Maitei, buenos días, casi ya buenas tardes, bom dia, boa tarde, hablo aquí desde Brasil, de la frontera, Foz do Iguazú. Voy a compartir pantalla con ustedes un tantito. ¿Les aparece? Sí, profe. Sí. ¿Y está proyectada? Sí, está proyectada. Perfecto. Voy a pasar solo para ver si va a marchar. ¿Pasó? No. ¿No? No. ¿Volvió? No, no se mudó del lugar. Ya, ese es el problema. Un minuto, por favor. Está ahí el doctor con su presentación. Creo que está, pero a veces hay que intentar de nuevo, ¿no? Pero apagó la cámara y el micrófono. Yo creo que volví. Se había cortado, perdón. ¿Se comparte? Sí, tenés que ver si se muda, profe. ¿Se mudó? Sí, ok. No voy a proyectar porque ese proyecto yo creo que hay alguna cosa que no me permite mudar. Muy bien. ¿Vale? Bueno, sí. Entonces, muchísimas gracias una vez más. Estamos en ese trabajo, la profesora Ligia, la profesora Sara y yo. Entonces le paso la palabra a la profesora Sara y después nosotros seguimos. Muy bien. Este es un trabajo que estamos iniciando la Universidad UNILA de la Integración Latinoamericana, Universidad Federal, junto con el Instituto Guimarães. Entonces vamos a presentar un poquito. Políticas y planificación lingüística para la enseñanza del guaraní en la perspectiva de la educación en Paraguay. El profesor Wagner, la profesora Ligia, que también está presente en la sala. El contexto, MOPA.
Pragmática Mboesir, que se organiza a partir del Instituto de Guimaraes y de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Omboguataba, 13 Mboejara, Hatemimboe, Boejaovu Supewa. Entonces, son 13 cuestionarios, 13 respuestas que recibimos de 50 y tantos participantes de ese taller que está siendo trabajado en este momento. Va por andú, ¿qué se pregunta, verdad? Va ella pa ojeja boejara cuera Paraguay pe oñemboeja oñembojape haisha guaraní ñe'ẽ oñembo'ehag̃ua kotetãme. Va ella pa ojeha hikuái guaraní ñe'ẽ oñeporandu porombo'ehag̃ua mbo'ehaokuérape Paraguaype. Entonces son dos preguntas que tenemos como norte y las respuestas que recibimos con relación a esas cuestiones. Próximo, profesor. Después tenemos los objetivos. Analizar la perspectiva de educadores en Paraguay sobre las políticas para la enseñanza del guaraní en el país. Percibir cómo educadores en Paraguay ven el guaraní como lengua de enseñanza en las instituciones educativas del país. Y la metodología utilizada son investigaciones bibliográficas y etnografía con aporte de cuestionario del Google Form. Próximo, por favor, profesor. Y la fundamentación teórica que utilizamos son políticas lingüísticas y glotopolítica de Haugen de 1959, Gespin, Marcellini, es que me sale la letra bien chiquita, Hamel, 93, Arnoux de 2000, Calvet 2007 y Lagares 2018. Y enseñanza del guaraní en Paraguay tenemos el MEC 1992 y 2010 y Verón 2017 y 2020. Próximo, por favor. Con você, Wagner. Perfecto. Como Sara había comentado, este es un recorte de una investigación mayor que estamos haciendo y tenemos entonces algunos datos, son varias preguntas aplicadas por ese cuestionario y tomamos 2. Y entonces aquí tenemos los resultados de la primera pregunta. ¿Cómo ve usted las políticas lingüísticas pensadas para la enseñanza de las lenguas, especialmente para el guaraní y el castellano en Paraguay? ¿Cómo conseguimos percibir? La mayoría de los que respondieron a las preguntas dicen que las políticas pensadas para la enseñanza de lenguas están mal, no están tan bien. Aquí vemos 4 informan que van bien, más 4 informan que van mal. Si nosotros sumamos con los 3 y los otros 2 que aparecen, porque nosotros tenemos 3 que dicen que hay más valoración al castellano, o sea, hay políticas que no consideran tanto al guaraní. Hay otros que dicen que las políticas son necesarias, o sea, ellas no están implementadas de la manera adecuada, entonces son necesarias. Y hay algunos que dicen que hay que trabajar más esa cuestión. Entonces, sumando todo eso, la mayoría dice que hay que considerar más la cuestión de las políticas lingüísticas pensadas para la enseñanza de lenguas, especialmente para el caso del guaraní. Con relación a la segunda pregunta, ¿cómo ve usted la planificación lingüística para que las políticas se tornen concretas en Paraguay? Cuando hablamos de política y planificación lingüísticas, algunos de los investigadores dicen que las políticas son los hechos y la planificación son las actitudes, las acciones, los hechos también para que se concreten las políticas. Entonces, considerando eso, la gran mayoría comenta que la situación de planificación para la enseñanza de lenguas y en el caso específico del guaraní es escasa. Falta entonces más planificación.
Dos comentan que falta aporte económico, o sea, hay planificación, mas le falta aporte económico para efectivarse esa planificación, concretarse las políticas. Algunos comentan, bajo la perspectiva glotopolítica, hay que juntar la sociedad y el Estado, o sea, las políticas ascendientes con las descendientes, bottom-up, las que vienen de abajo, del pueblo, de la sociedad, y top-down, las que vienen de arriba, del Estado. Y hay uno que comenta que el problema está en la falta de interés de los profesores por la temática. Eso nos llamó mucho la atención, la curiosidad, que hay educadores que piensan así, ¿no? Que les falta interés a los profesores por la temática de la política y planificación lingüística. Una otra preguntita, ¿cómo ve usted el uso del guaraní y el uso del castellano en las instituciones de enseñanza? ¿Qué consideramos instituciones de enseñanza? Escuelas de primaria y secundaria, universidades también. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, la gran mayoría comenta que hay más importancia para el uso del castellano en las instituciones de educación en Paraguay. Se da más valor al castellano y hay uno que contestó que en algunas situaciones en su zona donde trabaja y donde vive se valora también al portugués. Hay más interés por el guaraní. Solo uno de los que respondieron comenta que se valora más el guaraní. Dos personas informan que el guaraní se usa más como lengua de uso oral. Y una persona entiende que es importante que ambas las lenguas sean promocionadas y sean usadas en las escuelas, ya que son lenguas oficiales en el país. A seguir, ¿qué piensa usted sobre el uso del guaraní como lengua de enseñanza, no como lengua enseñada, como lengua de enseñanza? ¿Qué perspectiva tienen los profesores sobre eso? La mayoría comenta que eso es urgente, es algo que se tiene que trabajar. 4 comentan que es algo necesario, sin embargo, el guaraní se ve apenas como lengua enseñada. Y una persona comenta que resulta difícil a la comunidad. Es un caso curioso que esa persona dice que en su zona el guaraní no es una lengua tan común, tan usada, y por eso resulta difícil su enseñanza en las escuelas, ya que se usan otras lenguas. Entonces, por eso tal vez sería un desafío a la comunidad. Aquí tenemos algunas conclusiones. En realidad, como comenté, eso es un proyecto que está en su transcurso, entonces es una parte conclusiva preliminar. Retomando las principales preguntas. ¿Qué piensan educadores paraguayos sobre las políticas relacionadas a la enseñanza del guaraní en el país? ¿Y qué perspectiva tienen sobre el guaraní como lengua de enseñanza? Percibimos que la mayoría de los informantes declara que las políticas lingüísticas valoran más al castellano en la enseñanza en Paraguay. Además, que falta planificación pensada para concretar las políticas lingüísticas para el guaraní, específicamente en Paraguay. El guaraní se ve muy poco como lengua de enseñanza en Paraguay y es más usado de manera oral. Y es urgente haber políticas y planificación, principalmente planificación lingüística, para garantizar que el guaraní efectivamente se torne lengua de enseñanza en Paraguay. Le abro el espacio a Sara y a Alicia por si quieren comentarlo. Sí, yo solamente para recalcar que este cuestionario, por ejemplo, fue aplicado solamente al grupo de profesores y estudiantes que hacen parte del taller denominado de taller de pragmática. Es un grupo que intenta formar un perfil de investigadores específicamente para el Instituto de Guimarães. Entonces, al principio tuvimos muchísimas inscripciones, son personas, profesores y estudiantes que están constantemente yéndose al instituto para intentar formarse. Y de esas personas, solamente 13 conseguimos respuesta de ellas. Entonces, es un poco preliminar esta investigación.
una vez que a la larga intentaremos aplicar en otras instituciones el cuestionario y ampliar las cuestiones para que podamos analizar con más profundidad, ¿verdad? Lo que este cuestionario preliminar nos mostró ahora. Entonces es un proyecto inicial. Una vez que cuando tuvimos contacto con el instituto y con los profesionales en el taller, por lo que ellos comentaban y por lo que nosotros observamos cuando vamos al instituto, a los seminarios que el instituto organiza, nos damos cuenta que realmente el castellano está en un estatus arriba del guaraní, principalmente en las instituciones, en las instituciones de enseñanza, en las instituciones públicas, en los paisajes lingüísticos, todo está en castellano. Y una vez que nos sentamos para conversar informalmente con personas, tenemos el yopará, tenemos un poco de guaraní, pero no pasa de eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería decir. No sé si la profesora Ligia tiene alguna cosa, entonces pasamos para la otra presentación. Sí, que voy a hacer un comentario. No es como dijeron, ¿no? Mis compañeros, estos datos son iniciales, pero es muy interesante, llama mucho la atención la relación con otras lenguas, ¿no? Y el estatus, entonces esa relación diglósica, como dice Meliá, entre el guaraní y el castellano. También aparece el portugués, pero se debe ampliar a otras lenguas también, ¿no? La presencia, que también es importante, presencia de otras lenguas. En Paraguay, por ejemplo, esa cuestión del paisaje lingüístico, ¿no? También aparecen muchos casos del inglés, como, ¿no? Y así como la primera ponencia también fue muy interesante, porque además del guaraní, del portugués y del castellano, acá en esa cuestión, el inglés también es algo que hay que estudiarse. Y también llama la atención en este cuestionario inicialmente esa cuestión de esa preocupación también, ¿no? De la planificación lingüística, de la relación sociedad y Estado, pero también desde los educadores, o sea, creo que establecer ese diálogo, ¿no? Porque también es la base la que alimenta, van a ser estas relaciones lingüísticas, esa cuestión del guaraní considerado como lengua oral, siendo que en Paraguay es oficial. Entonces, todas estas relaciones es que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, creo que tenemos datos ahí interesantes también para empezar a trabajar. Y desde el Instituto Vimaraí, esa es una preocupación, ¿no? La formación también de docentes y, lógico, con la participación de la comunidad, porque el docente está relacionado directamente a la comunidad, ¿no? Y cuál es la importancia del guaraní. Entonces, ¿qué queremos con las lenguas en Paraguay, en Brasil, en fin? Y si pensamos también, si por eso pensamos en la planificación lingüística. Solo eso, gracias. Muchas gracias a ustedes por hacernos notar, ¿verdad? Cosas tan importantes. Hablaron de que son estudios preliminares, ¿verdad? Investigaciones preliminares, sin embargo, los resultados son muy, muy importantes. Tomamos notas, creo que tenemos que profundizar mucho más. Nos interesa muchísimo a nosotros como Instituto Superior de Lenguas en nuestra carrera de licenciatura en lengua guaraní, analizar con mayor detenimiento también y ver sobre todo qué es lo que podemos ir haciendo. Seguro que ustedes tienen muchas recomendaciones de las que vamos a hablar después, más adelante. El doctor Teixeira tiene otros temas dentro de la misma temática, ¿verdad? Entonces, como veo que mi otro ponente no está, entonces no sé si estaría tan cansado o podría referirse ya a la importancia de la formación de profesores y de investigadores en Paraguay. Ese sobre todo remarco, ¿verdad? De investigadores. Estamos todos muy motivados, entonces todo lo que nos digan van a ser muy, pero muy relevantes. Ya puedo compartir, si le parece. Está bien, está bien. A ver si les aparece ya. Sí.
Entonces le paso a Sara. Esta presentación está en este mismo grupo. Son otras preguntas, un enfoque un poquito distinto. Le paso a ti, Sara. Sí, entonces este trabajo continúa siendo organizado. En este caso tenemos ya la presencia del profesor Miguel Verón, que es del Instituto de Humarael, el profesor Wagner y yo. Puede pasar, Wagner, por favor. Entonces tenemos de nuevo casi el mismo perfil, ¿verdad? El contexto, pragmática, Boesuru del instituto, organizado por el Instituto de Humarael y por la Universidad Federal. Y fueron 13 participantes. En este caso, la pregunta es de qué forma se efectiva la planificación lingüística para la formación de profesores y de investigadores que trabajan para la enseñanza de las lenguas guaraní, de las lenguas en Paraguay. Próximo, por favor. Y el objetivo en este trabajo es analizar la planificación lingüística para la formación de profesores y de investigadores que trabajan para la enseñanza de las lenguas en Paraguay bajo la perspectiva docente. Y la metodología es una investigación bibliográfica y de etnografía con aporte del cuestionario del Google Form. Y la fundamentación teórica tenemos las políticas lingüísticas y glotopolítica de Augen, de Jespin, Marcelli, de Armox, Calvet y Lagares, el profesor Schwann, la más actualizada de 2018. La política de planificación lingüística tenemos del MEC de 1992, 2010 y del profesor Verón, 2017 y 2020. Currículum y formación de profesores tenemos del MEC de 2013, de González 2014 y de Rossi 2016. Y ahora le paso nuevamente al profesor Wagner para que analice con nosotros los datos que encontramos. Muchas gracias, Aguye, Sara. Volviendo entonces aquí, como había comentado, son dos trabajos que dialogan entre sí. Aquí el enfoque está sobre las políticas pensadas para la formación de profesores e investigadores, que forman parte de políticas educacionales y educativas también en el caso de profesores que trabajan con las lenguas de políticas lingüísticas. Entonces, durante la carrera, estudió usted sobre política y planificación lingüísticas y sobre sus aplicabilidades. O sea, ese tema, en alguna medida, formó parte de la carrera de esos profesores, de la formación inicial de esos profesores. La gran mayoría dijo que no. Entonces, en su carrera no tuvieron contacto con esa temática. 3 profesores comentaron que sí, sin embargo, de manera muy poca, de manera muy en passant, no fue nada profundizado, más no podemos decir que no, porque hubo en algún sentido, en alguna medida. Y 2 comentaron que sí, solamente 2 de ese grupo dijeron que tuvieron contacto con la temática de políticas de planificación lingüística, lo que nosotros entendemos que es algo muy importante, una temática que principalmente para profesores que van a trabajar con formación lingüística es una temática muy esencial para su formación. Preguntamos entonces lo siguiente, ¿dónde buscó usted las informaciones y los conocimientos sobre política y planificación lingüística, considerando que son profesores que forman parte de este taller de pragmática del instituto, que tratamos de esa temática ahí? Aquí ya tenemos más posibilidades. La mayoría comenta que buscaron esa formación en talleres, o sea, en cursos que tratan en alguna medida la temática. 3 comentaron que buscaron a partir del acervo virtual, de internet, de libros también especializados en la temática. 2 comentaron que tuvieron contacto con investigadores que tratan la temática, que estudian la temática y de ahí tuvieron entonces informaciones sobre el área. Una persona comenta que no conoce, una solamente comenta que tuvo contacto en la carrera y una que tuvo contacto en el posgrado. Es interesante analizar porque
anteriormente nosotros habíamos visto que dos personas comentaban que habían estudiado en la carrera y aquí solamente una especifica que tuvo ese contacto en la carrera. Entonces, puede significar que una de esas personas que había dicho que estudió en la carrera, estudió, mas no de manera profundizada, al punto de que no quiso comentar aquí que fue de ahí que tuvo sus conocimientos. También nos llamó la atención el hecho de que una persona comenta que estudió en posgrado, o sea, significa que puede que en los cursos de maestría, de doctorado en Paraguay o donde la persona haya estudiado, esa temática sea una temática que pertenezca al penso o que esté presente, ¿ya? Y si pensamos de manera general, la temática no está presente en la carrera según esos datos. Sin embargo, para tener contacto con esa temática, las personas necesitan buscar formación continuada. ¿Y por qué busca usted formación continuada? Fue también una pregunta para saber qué perspectiva tienen los docentes con relación a eso. La mayoría comenta que es para actualizar sus conocimientos, para ver qué está cambiando en la academia, en las investigaciones. Dos comentan que actualizarse es algo útil, hacer formación continuada es algo útil para su vida, para su carrera, para su profesión. Tres personas que relacionan ese actualizarse con el hecho de que son profesores y esos conocimientos después se van a usar para enseñar en la escuela con sus alumnos, lo que también nos llama la atención. Las personas buscan siempre también pensando en el efecto práctico de eso y para crecer profesionalmente, una persona comenta. Entonces, a modo preliminar de conclusiones, como comentamos, es un recorte bien específico y nos gustaría ampliar eso para ver si este piloto se puede confirmar o no después. ¿De qué forma es efectiva la planificación lingüística para la formación de profesores e investigadores que trabajan para la enseñanza de las lenguas en Paraguay? Percibimos que la mayoría de los informantes declaran no tener estudios sobre política y planificación lingüística en su formación inicial, o sea, en la carrera, en la formación formal. Además, también percibimos que buscan informaciones sobre ese tema en formación continuada, ya sea por talleres, internet, a partir de investigaciones con expertos en el tema o en el posgrado. Y también percibimos que es algo muy importante fomentar la formación de profesores e investigadores sobre esa temática, considerando que es una temática vital para el área de enseñanza de lenguas. ¿Ya? Entonces son tres percepciones preliminares a modo de conclusión que conseguimos ver a partir de esos datos. Sara y Ligia, si quieren comentar aquí las referencias. Sí, una cosa rápida que nos gustaría comentar es que ese taller, por ejemplo, de pragmática que el Instituto y la UNILA comenzó a organizar fue justamente porque se sentía tal vez la necesidad de ese perfil de investigador en los profesores. Entonces nos llamó bastante la atención. Y en una lectura rápida, por ejemplo, nos fuimos al currículum de la universidad, de la UNA, en el curso de letras, y del instituto, de algunos institutos que ofrecen la formación de profesores de guaraní. Y concomitante a esos datos que leímos así básicamente, también se tiene el proyecto Guaraní Anguirú, que sería la militancia por la lengua guaraní en Paraguay. Es un proyecto que visa eso, ¿verdad? Que pretende que los hablantes del guaraní sean militantes y que ellos insistan en usar la lengua guaraní en varios ámbitos de uso, ¿ah? Entonces, se nota preliminarmente, como ya decíamos, todas las veces estamos diciendo eso, es que de repente existe una enseñanza
diferenciada entre lo que es la universidad y lo que son los institutos, cuáles son los perfiles de estos profesores y una rápida impresión es que, por ejemplo, los que se reciben para dar clases de guaraní, por ejemplo, son profesores que son formados para dar solamente clase. Entonces eso es una preocupación y tal vez con esta investigación ya cuando se va ensanchando más se puede traer más datos y tal vez en un futuro tocar la malla curricular de estos institutos junto con la universidad. Creo que ellos tienen que estar en diálogo porque al final es la proyección de un perfil profesional que de repente le limita al educador, profesor que está en sala de clases con sus alumnos. Eso no pasa solamente en Paraguay. En Brasil también tenemos eso. Tenemos aquí la formación de educadores que son solamente para dar clases, siendo que si analizamos el perfil profesional a través de una institución superior, se nota que también se tiene que enseñar a ese profesional a ser investigador y a ejecutar trabajos con la comunidad, no solamente la enseñanza. Entonces, aquí también en Brasil pasa eso, tanto que tenemos un número grande de profesores que no salen de la escuela, no investigan su sala de clase, que es un laboratorio puro entre esa relación que existe educacional y ahí viene el perfil de ser humano que estamos proyectando para estos jóvenes, ¿verdad? Donde ellos entran en el mercado de trabajo solamente para trabajar y no para reflexionar y no para ser militantes de su lengua. Entonces está todo encadenado, pero con esta investigación estamos comenzando a intentar captar estos datos y quién sabe algún momento no nos sentamos para dialogar entre instituciones y a pensar, porque esto no pasa solamente en Paraguay, en Brasil también nuestro nicho investigativo es el Brasil y la frontera entre Brasil y Paraguay. Y es eso nada más. Profesora Ligia. No, estoy de acuerdo con mis amigos ahí, Sara y Wagner. Creo que esto es importante, ¿no? Y también promocionar, pero eso también pasa en Brasil, o sea, y muchas de las veces es una autocrítica que nosotros nos hacemos como universidad y nosotros también tenemos que estar más en las comunidades. Ahora en Brasil hay un gran proyecto que es la curricularización de la extensión. Tiene ese nombre así un poco raro, pero es esa, porque ya actuamos en extensión con las comunidades y con la comunidad escolar, que es una de las comunidades, ¿no? Entre tantas, pero tenemos que estar también más próximos y lógico, el profesor, educador en sala de clases es el gran investigador, ¿no? Porque es ahí que está nuestra riqueza también, ¿no? Nuestros niños, niñas y adolescentes. Y lógico, la universidad en diálogo para pensar y repensar el currículum, ¿no? Y todas estas cuestiones, reorientar nuestras prácticas, esto es fundamental, ¿no? En fin, y aquí también, o sea, nos enfrentamos con muchas cuestiones. Eso nomás. Gracias. Agulleta y TPM, y Temba, que muchos trabajaron ya desde aquel seminario donde estuvimos en el Instituto Superior de Lengua y hasta ahora. Impresionante cómo se nota el trabajo mancomunado que hacen seguramente, ¿verdad? Si bien señalan que son trabajos preliminares, hay muchos aspectos muy importantes, muy relevantes. Y lamento muchísimo, ¿verdad?, que muchos de nuestros estudiantes, mis colegas, no estén en este momento, están en un horario especial, ¿verdad? Pero sabré también compartir con ellos las conclusiones tan importantes que salieron, ¿verdad? Y de ahí la importancia de este tipo de congresos, ¿verdad? Que ya es el tercer congreso. Y más todavía que nuestros colegas de extranjeros vengan a decirnos, sabemos que lo tomamos muy en serio. No es que no nos tengamos confianza, ¿verdad? Pero es porque también están aplicando todas sus experiencias, toda la metodología que tienen y están señalándonos muchas de las limitaciones que tenemos, pero estamos en un buen momento porque ahora al menos en el Instituto Superior de Lengua estamos
estamos en ese proceso de revisar, de hacer la revisión curricular, de hacer nuestras adecuaciones, y yo creo que vamos a tomar muy en cuenta muchas de las conclusiones que estamos sacando. Les agradecemos. Terei son tan capaces. Y a partir del resultado, si bien preliminar, que ustedes vieron en ambos temas, ¿qué consecuencia creen que va a ocasionarnos eso, una consecuencia más inmediata, ven ustedes? Yo ya veo la consecuencia en tu discurso. Si puedo tutear contigo o en su discurso. Sí. Que representas a la academia, a la universidad, a la formación de esos profesores, y si ya están pensando en ese espacio, en reorganizar, porque yo creo que eso es una cosa que a nosotros nos cabe como academia, el tiempo entero está reorganizando la necesidad de los estudiantes, ¿no? Y entonces, si ustedes están considerando eso, ya estaban considerando, vino el seminario y entonces este evento, entonces yo creo que inmediatamente la formación es la primera etapa. Yo creo que el movimiento glotopolítico más simple de hacerse, o menos complejo, porque otras políticas en instancias más superiores demandan más tiempo, más articulación, son más largas, son más complicadas. Profesora, ¿puede repetir su pregunta? La pregunta que yo hice era, de acuerdo a los resultados que ustedes van obteniendo en sus trabajos preliminares, ambos trabajos me refería, ¿qué consecuencia más inmediata ustedes encuentran, verdad? Como para que podamos también ir haciendo un poco un ranking de todas las cosas más prioritarias, ¿verdad? Porque si bien tenemos muchísimas tareas, ¿verdad? Pero entonces tener algo más prioritario, ¿verdad? Profesora, yo pienso que, y eso está pasando aquí en Brasil también, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora la Base Nacional Común Curricular, que es un proyecto de ser humano que se está lanzando muy atrelado a lo que es el mercado de trabajo, y con un discurso de desarrollo y de bienestar y de actitudes de proactividad de los jóvenes, pero lo que hay por detrás de ese discurso no sale a luz todavía. Entonces yo siempre me preocupo cómo mi malla curricular va a influenciar en la formación de mis alumnos, principalmente en la educación básica, que son todavía jóvenes y necesitan de orientación, ¿verdad? Entonces a mí me preocupa mucho, por ejemplo, cuando yo escucho y veo, y a través del censo, por ejemplo, podemos ver, ahora se están censando ahí en Paraguay, aquí en Brasil también, y vamos a ver si sale alguna cosa sobre la cuestión de la lengua guaraní, la lengua del castellano, por ejemplo. Entonces, se nota a largo plazo, por ejemplo, que hoy nosotros somos frutos de la política lingüística de aquel tiempo, y que tranquilamente nosotros estamos colocando ese estatus del guaraní abajo. No solamente el castellano, pero como fue mencionado por la profesora Ligia, por ejemplo, el inglés, como si fuera que no creemos en nuestra lengua, no creemos que hace parte de nuestra identidad, y ahí vienen las informaciones de afuera, porque cuando no se tiene un ser humano formado integralmente, lo que viene de afuera siempre gana. Y eso yo digo que es un resultado directo de lo que existe y en cómo estamos formándole a nuestros alumnos en la escuela y después en el nivel superior. Entonces yo digo así, como dice el profesor Wagner, para llegar a instancias superiores demanda mucha burocracia y mucho tiempo. Entonces yo pienso también que ese movimiento, por ejemplo, del guaraní Anguirú, de la cuestión de la militancia y de sus desdoblamientos en actividades que fortalezcan ese deseo de quererse hablar, de ser bilingüe realmente, ¿verdad? Yo creo que son acciones más rápidas que se puede hacer, como por ejemplo lo es este taller que estamos intentando terminar a través del Instituto Guimara y de la UNILA. Básicamente eso, profe. Muchísimas gracias.
Yo tenía una ponencia, no sé, Romina López Sosa está con el doctor Alburquerque. No sé si estaba, no veía, por eso fui ahondando un poquitito más. Creo que no. No, no está en la sala, profesora. No está en la sala. Y bueno, entonces, con relación al, como tenemos todavía 5 minutitos y para aprovechar bien, si bien ya es la hora del almuerzo para ustedes, me gustaría, con el profesor Rodrigo, el licenciado Rodrigo, si podría darnos algunas recomendaciones, alguna sugerencia para los que están queriendo investigar en el aspecto fonético, fonológico, que mucho necesitamos para nuestro guaraní. Entonces, algunas recomendaciones nos gustaría para quienes están siguiendo en la página del ISL. En realidad, yo no soy un experto también, ¿verdad?, en la materia. Mi investigación fue para mi tesis, para ser licenciado en lengua inglesa, y de acuerdo a mis conocimientos que adquirí a lo largo de la carrera también, yo hice esta investigación. Y se puede consultar con profesionales, investigadores más expertos en el ramo, en la materia, ¿verdad? En el caso de mi facultad, nosotros no contamos con una materia en específica que se llama fonética y fonología inglesa. Se da dentro de lo que sería la materia de lingüística. Entonces muchas veces también se solicita a la facultad que agreguen profesores más especializados en el tema y que se agregue también a la vez como materia fonética y fonología inglesa. Es una materia muy, muy buena para todos los que estudiamos idiomas, para mejorar nuestra pronunciación, nuestra forma de enseñanza también, ¿verdad? Pero lastimosamente no hay muchos profesionales en nuestro país con respecto a esta línea, ¿verdad? Las materias, a esta ciencia. Entonces, nosotros los investigadores de fonética y fonología recurrimos mucho a lo que sería la parte online, al internet para hacer nuestras investigaciones, que también pues, se encuentran mucho. Hoy en día, gracias a la tecnología, también se pueden encontrar muchos materiales teóricos, libros y recursos de todas partes del mundo. Gracias. Eso quería escuchar, de que es posible hacer, ¿verdad? Como trabajo final de grado. Entonces, animarnos un poquitito a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, con relación al PUSO, que es muy importante, ver un poco lo que está ocurriendo. Así, muchísimas gracias a todos por sus excelentes y relevantes ponencias. Realmente tomamos apunte de todo. Son muy significativos y creo que en un momento muy, muy pertinente. Tenemos mucho espíritu positivo en el sentido que, sobre todo el guaraní como lengua de enseñanza, porque está incluido como uno de los indicadores de calidad para la educación superior, de manera que muchas de las carreras también tienen que, si es que quieren acreditar, no queremos que se llegue, que sea consecuencia de eso, ¿verdad? Pero porque es importante, es que se considera que es uno de los indicadores de calidad en la educación superior, y en ese sentido también tenemos muchísimos desafíos en el Instituto Superior de Lenguas y en los institutos que estamos formándole a los profesionales del área de lengua guaraní, ¿verdad? De manera que son muy significativos y muy relevantes, repito, y muy pertinentes sobre todo los temas que ustedes estuvieron presentándonos. Muchísimas gracias a Uyeta y Te, a Tapeputu U, a Tape Hasapora Inteco, a Uyeta y Te, yo APM. A Uye. A Uye, profesora. Algo bien. Muchas gracias.
Gracias.